Excelente, parece que estamos listos. Sí, increíble, Luke-sama. Mientras estaba en lo alto de una torre de vigilancia, suspiré aliviado. Parecía que teníamos una posibilidad real de superar la mayor crisis que jamás haya enfrentado este pueblo desde su fundación. Habíamos capturado a un bandido llamado Baal. Al interrogarlo, obtuvimos información de que alguien de su grupo tenía el don de telepatía. La persona más anciana del pueblo sugirió audazmente que usáramos este don contra ellos. ¿Pero realmente les dirá lo que queremos que diga? Quiero decir, no tenemos forma de comprobarlo. Eso no es un problema cuando estoy cerca. Verá, a menos que estén entrenados a la perfección, los humanos no pueden mentir por completo. Si has experimentado tanto como yo, podrás ver más allá de todo eso. La abuela parecía segura cuando lo dijo. En otras palabras, tú. Será mejor que hagas lo que te dicen o te aplastarán las preciosas pelotas. Hola yo. Una vez más, la abuela sí que daba miedo. O bueno, mejor déjalo en manos de ella. Y así, esperamos a que vinieran los bandidos. Por Baal los condujimos hasta la aldea. Una vez que confirmé que todos los miembros habían pasado la puerta de la aldea, inmediatamente construí un foso bajo sus pies. Si hubiera preparado el foso de antemano, habríamos conseguido que algunos miembros de su vanguardia cayesen, claro, pero los demás lo habrían notado y habrían detenido su avance. Y funcionó. Todos los bandidos cayeron por el foso y causaron un chapoteo. El siguiente paso fue que Selen usara su magia azul para congelar rápidamente el agua en el foso para que los bandidos quedaran atrapados allí. Sin embargo, este paso no salió tan bien como esperábamos. Un hombre al menos 2 cabezas más alto que Balrat-san logró liberarse del agua congelada. Gracias a la información que escuché de antemano, supe de inmediato que este era el llamado jefe de los bandidos. El jefe identificó correctamente a Selen como quien estaba congelando el agua y corrió hacia ella para enfrentar la amenaza entrante. Selen dejó de usar su magia en el agua. Y como el agua del foso aún no se ha congelado por completo, los otros bandidos lograron aterrizar después de un gran esfuerzo. Sin embargo, esto todavía estaba dentro de nuestras expectativas para darle la vuelta a los bandidos. Balrat-san y los otros aldeanos con dones orientados al combate estaban a la espera en la orilla. Los movimientos de los bandidos probablemente fueron ralentizados por el agua fría, pero al final, lo que importó fue que los aldeanos lograron enviar a los bandidos de regreso al agua. Y cuando Selen finalmente derrotó a su jefe, los bandidos perdieron toda voluntad de luchar. Así protegimos nuestra aldea de los bandidos. Los bandidos estaban ahora en nuestras cárceles. Había demasiados para caber en una sola cárcel, así que construí otras 3. Luke, hemos regresado con la gente capturada por los bandidos. Me alegro mucho de haber llegado a ellos antes de que se vendan. Al amanecer, justo después de la pelea, Selen lideró un grupo para buscar a las personas que fueron capturadas por los bandidos. Deberían haber estado inmensamente cansados por la noche de la pelea, pero se fueron para ayudar tan pronto como obtuvieron la información necesaria de los bandidos. Gracias por el arduo trabajo, Selen, y perdón por ponerte tanto encima. No fue mucho problema. Los restos de su grupo lucharon contra nosotros al principio, pero tan pronto como vieron que no eran rival, huyeron. Según la información que obtuvimos, quedaban unos 20 bandidos en su base para proteger a los refugiados que capturaron. Sin embargo, debido a que no había nadie allí que tuviera ninguna destreza de lucha notable, el grupo de Selen aparentemente no tenía mucho de qué preocuparse. Y quien nos adquirió esta información fue una vez más la abuela. Estas cosas no son un problema cuando estoy cerca. Tenía demasiado miedo de preguntar qué tipo de métodos utilizó para sacar la información. Las 94 personas representadas por Tamilia ahora son aldeanos. Los refugiados que salvamos aceptaron vivir aquí ahora. En total, ahora tenía 267 aldeanos. Aún así, ¿qué voy a hacer con los bandidos ahora? Se recomienda convertirlos en aldeanos. ¿Hacer que los bandidos? El consejo del guía esta vez fue tan incrédulo que inconscientemente repetí lo que decía. Había estado ofreciendo a los refugiados la opción de convertirse en aldeanos, pero este era un asunto completamente diferente. Estos eran bandidos, por Dios, habían cometido varios delitos y, por lo tanto, son un peligro para los demás aldeanos. Convertirlos en aldeanos es solo para el beneficio de tu don. No tienes que tratarlos igual que a los demás aldeanos. Ok. Después de convertirlos en aldeanos, considere hacer que se queden en un centro de rehabilitación. Si lo hacen, pueden ser parte de la aldea normalmente. Sí, pude construir esa instalación, Por supuesto, eso sería solo para aquellos que no han cometido ningún delito grave. Para aquellos que lo hicieron, la ejecución podría ser un buen castigo. El guía lo dijo,
pero éramos solo un pequeño pueblo, no había manera de que pudiéramos celebrar un juicio para todos y cada uno de los bandidos. Debido a que su grupo cometió crímenes en varios lugares, podríamos simplemente enviarlos a un señor de un territorio y hacer que ese señor los juzgue. Sin embargo, debido a los tiempos en los que vivíamos ahora, el bandidaje se había vuelto tan común que temí que su grupo fuera ejecutado sin ningún juicio o liberado después de algún tipo de acuerdo. Si por casualidad su rehabilitación no tiene éxito, tienes la opción de desterrarlos o convertirlos en esclavos. Por cierto, puede evaluar el estado de su rehabilitación a través de la línea Village Bond Level de Billy J. Prassel. Ya veo. Todavía tenía varias inquietudes, pero por ahora decidí convertirlos en aldeanos como me recomendó el guía. Espera, ¿puedo convertirlos en aldeanos incluso sin su consentimiento? Si un individuo ha pasado una cierta cantidad de tiempo en la aldea, es posible convertirlo en aldeano unilateralmente. Entonces, ¿puedo convertir incluso a aquellos que pasan por allí en aldeanos si primero hago que se queden el tiempo suficiente? Eso parece un poco aterrador. Puedes hacer eso, pero también ten en cuenta que si el nivel de vínculo de aldea de un aldeano es bajo y ha pasado una cierta cantidad de tiempo fuera de la aldea, automáticamente dejará de ser aldeano. Supongo que eso equilibra las cosas. ¿Y entonces, quieres que los bandidos sean tus aldeanos? Decidí estar de acuerdo. Las 43 personas representadas por varón ahora son aldeanos. Felicidades. Como ahora tienes más de 300 aldeanos, tu aldea ha alcanzado el nivel 5. Se han adquirido 500 puntos de aldea como bonificación por subir de nivel. Ahora puedes construir más tipos de instalaciones. Se ha aumentado el área máxima de la aldea. Se ha adquirido la habilidad de la aldea, personalización de instalaciones. Otro nivel más arriba, personalización de las instalaciones. Como su nombre indica, te permite personalizar las instalaciones a tu gusto. Las instalaciones siempre se han construido con el mismo diseño o estructura. Por ejemplo, los muros de tierra tenían la misma altura y longitud cada vez que construía uno, por lo que no podía hacer nada si quería un muro un poquito más alto. Sin embargo, a través de esta habilidad, debería poder ajustar esos parámetros, tal vez incluso doblarlos y cambiar sus colores. En ese caso, un solo muro de tierra será suficiente para rodear mi aldea, ¿verdad? Quiero decir, lo extenderé tanto como sea necesario. Dependiendo del tipo de personalización, es posible que se requieran algunos puntos de aldea. Claro. Lo examiné un poco más a fondo. Eso tiene más sentido. Si cambiara la ubicación de un baño en una casa o lo eliminara por completo, no necesitaría pagar puntos, pero si quería tener dos, parecía que eran necesarios puntos. Decidí mirar los detalles más finos más tarde y, en cambio, probar la habilidad de la aldea por el momento. Antes de eso, será mejor que primero construya ese centro de rehabilitación. Rehabilitar a todos los bandidos a la vez parecía demasiado, así que decidí hacerlo solo 5 a la vez, empezando por aquellos que parecían ser menos problemáticos. Ejejeje, ¿por qué no me dejas esto a mí? Pronto convertiré a estos mocosos en ciudadanos honestos, ejejeje. La que se nombró a sí misma como disciplinaria fue la persona mayor del pueblo. Los bandidos hicieron una mueca al escuchar las palabras de la abuela. ¿Estarán bien? Catalogué las instalaciones que tenía actualmente mi pueblo. Primero, teníamos un cobertizo y un almacén. Milla, Selen y yo vivíamos actualmente en la única casa pequeña que tenía el pueblo. Para albergar a todos nuestros aldeanos, el pueblo tenía 16 casas adosadas. Cada casa adosada tenía un pozo de agua exclusivo, además del de nuestra pequeña casa. Entonces, en total teníamos 17 pozos de agua. Teníamos 30 campos. Para los muros de tierra, según mis cálculos, teníamos 15 en total. Teníamos 3 cárceles para los bandidos. En este sentido, teníamos un centro de rehabilitación. El foso que construí para usarlo contra los bandidos se ha reutilizado como terraplén. Teníamos una torre de vigilancia para cada uno de los 4 rincones de nuestro pueblo. Teníamos una cocina al aire libre. Teníamos un incinerador. Y por último, teníamos una iglesia. Además de los puntos que he ido ahorrando en caso de que surgieran emergencias, gané 500 puntos como bonificación en este punto. Dejarlo sin usar parece un desperdicio, especialmente si puedo encontrarle un buen uso. ¿Pero qué podría ser eso? Sí, pude construir nuevas instalaciones, ¿no? Echemos un vistazo. Al alcanzar el nivel 5 de la aldea, serás elegible para construir lo siguiente.
Camino 5. Canal 10. Torre de observación 100. Baño público 150. Casa grande 200. Las carreteras solo cuestan 5 puntos mientras que los canales solo cuestan 10, ¿no son mucho más baratas que las instalaciones anteriores? Fueron solo 5 puntos, así que intenté hacer uno. Sin embargo, aparentemente cada uno tenía solo unos pocos metros de largo. En otras palabras, era necesario construir y conectar muchos de ellos para lograr un uso significativo. El costo tenía sentido para mí entonces. Sin embargo, diría que la carretera fue construida mucho más resistente de lo que esperaba. Estaba hecho con adoquines, pero los espacios entre cada piedra eran muy pequeños. Además, el camino era completamente llano. Incluso las carreteras que conectaban el territorio de Albert con otras ciudades importantes no eran tan planas. También construí un canal hecho de piedras apiladas. Entre esto, fosos y terraplenes. Tuvimos bastante control de inundaciones. ¿Es una torre de observación simplemente una torre de vigilancia mejorada? ¿Qué tal este baño público? ¿Es una instalación para baños? Si es así, a todos les gustará, ¿verdad? Mientras que la pequeña casa donde vivía tenía baño, las casas adosadas no tenían ninguno. Entonces, para lavarse el cuerpo, los aldeanos utilizaban los pozos de agua. Sin embargo, el agua de allí tendía a estar fría. No era un gran problema ahora porque todavía hacía calor en esta época del año, pero una vez que llega el invierno, lavar sus cuerpos probablemente se convertiría en una dura prueba. Dicho todo esto, primero decidí convertir los muros de tierra de la aldea en muros de piedra. Lo decidí con la esperanza de que esto mejorara nuestra defensa. Claro, nuestro plan salió bien y esta vez pudimos derrotar a los enemigos, pero eso no eliminó las preocupaciones que tenía sobre los muros de tierra. Para mejorar las paredes, tenía que pagar solo la diferencia entre los tipos, que era de 30 puntos ahora, dado que teníamos 15 paredes. Eso significaba que tenía que pagar 450 puntos para poder mejorarlas todas. ¿Qué pasó? Pensé que las paredes se estaban moviendo otra vez. Pero en cambio se hicieron de piedra. Los muros de tierra de 2 metros de altura de repente se convirtieron en muros de piedra de 2,5 metros, por lo que los aldeanos estaban nerviosos por lo que podría haber sucedido. Ah, lo siento a todos, yo lo hice. Oh, es el jefe, Por supuesto, es el jefe. ¿Quién más habría podido realizar una hazaña como esa en un instante? Esperen, no están todos aceptando esto con demasiada facilidad. Los aldeanos aceptaron fácilmente que fue obra mía. Ni siquiera una pizca de duda cruzó por sus mentes. Después de recuperar la calma, procedí a mejorar nuestra pequeña casa. Los aldeanos vivían en residencias mucho más estrechas que yo, así que no me importaba dejarlo así, pero fueron los propios aldeanos quienes insistieron en que me fuera a vivir a un lugar más grande. Pude construir una casa grande ahora, pero elegí construir una mediana por ahora. Como cuando actualicé las paredes, solo tuve que pagar la diferencia entre las dos versiones, que fue de 50 puntos. Vaya, ahora tiene 2 historias. Entré. El primer piso tenía una habitación además del salón y la cocina. Mientras tanto, el segundo piso tenía 2 habitaciones. Comparada con la casa pequeña, esta era bastante espaciosa. ¿Pero todavía hay solo una cama? La casa de tamaño mediano estaba bastante amueblada, pero solo tenía una cama. Fue colocado en el segundo piso. Era una cama doble, por lo que se podría decir que es una mejora. Y luego tuve un momento. ¿Qué pasa si utilizo la personalización de las instalaciones? ¿Podré entonces aumentar el número de camas? ¿Finalmente me liberarán de estar atrapado todas las noches? La personalización de instalaciones fue la habilidad de la aldea que adquirí recientemente. Con la esperanza de poder aumentar el número de camas en la casa, imaginé la forma de la nueva cama. Después de hacerlo, apareció ante mí una cama semitransparente. Eso pareció permitirme ajustar libremente su tamaño así como cambiar dónde estaba colocado. En una esquina de esta cama semitransparente había un número. Cuando vi el número, decía 2 puntos. Cuando intenté agrandar la cama, el número aumentó a 3. Cuando intenté hacer la cama más pequeña, disminuyó a 1. Veo, esta es la cantidad de puntos necesarios para construir la cama. Creo que decía que cuando se agrega algo a una instalación, se requieren algunos puntos de aldea. 2 puntos parecían ser el coste base para añadir una nueva cama doble, pero una cama que valiera 1 punto me pareció suficiente. Construí y coloqué una cama en la habitación del primer piso, así como en la habitación adicional del segundo piso. Está bien, y ahora cada uno tiene nuestra propia cama. Desde que llegó Selen, había estado durmiendo entre ella y Melia. Me había acostumbrado un poco a estar encajonado, pero aún así, hombres y mujeres en edad de casarse durmiendo uno al lado del otro definitivamente no era normal. Puede que me sienta solo, claro,
pero tendría que mantener en secreto la sensación de extrañarlos. A continuación, me gustaría añadir baños y retretes. En la pequeña casa, el retrete y el baño estaban en la misma habitación. En esta casa de tamaño mediano estaban separados, aunque todavía había solo uno de cada uno. De esta manera, era probable que ocurrieran incidentes como lo han hecho muchas veces antes. Con suerte, agregar más disminuiría la probabilidad de que eso ocurra. Vaya, el costo aumentó, ¿no? La cama solo me costó 1 punto de aldea, pero me costaría 10 puntos agregar otro baño a la casa. Mientras tanto, me costaría 5 puntos añadir otro baño. Sin embargo, para evitar esos incidentes, esta personalización era imprescindible. Después de quedar satisfecho con eso, decidí construir algo en un espacio no utilizado del pueblo, un baño público. ¿Se consumirán 150 puntos de aldea para construir una casa de baños públicos? ¿Proceder? Asterisco, sí, no. Elegí sí. Al momento siguiente, apareció un edificio más grande que una casa adosada. Jefe de la aldea, ¿qué es esto? Ah, señora Beldit, es un baño público. Beldit-san llegó en el momento perfecto. Él era mi mediador con los demás aldeanos, por lo que sí le explicaba cómo utilizar esta nueva instalación. Los demás aldeanos también aprenderían a hacerlo a través de él, incluso podrían sugerir reglas a seguir al usar la casa de baños. Una casa de baños públicos. Sin embargo, aparentemente, Bauret-san no era consciente de lo que era ni siquiera un baño público. Lo cual no era nada extraño si la memoria no me falla. Incluso en el territorio de Albert, solo la capital tenía tales edificios. Bueno, ¿por qué no entramos primero? Comprobémoslo juntos. Ver para creer, como dicen. Y así, Bauret-san y yo entramos al edificio. Tenía una pequeña entrada y un poco más adentro había 2 caminos. Frente a cada ruta se colgó una cortina con un texto escrito. Uno tenía escrito hombre y el otro mujer. Los hombres y las mujeres tienen los suyos, ¿eh? ¿Quizás estás hablando de baños? No, créame, tendrá sentido dentro de un tiempo. Por cierto, ese lugar del que estás hablando se llamará baño público. Procedimos a ingresar al baño de hombres. Este es el vestuario, supongo. El vestuario. Animé a Bauret-san, que todavía no tenía ni idea de qué tipo de instalación era esta, a caminar más. Tras atravesar una puerta, encontramos una gran bañera en la habitación. Quizás fue porque estaba hecho de madera, pero un aroma asaltó mis sentidos. Ya había agua caliente en la bañera y el vapor que salía de ella nos había nublado la visión. ¿De dónde venía esta agua caliente? No tenía ni idea. Bueno, si íbamos a tener un suministro infinito como era el caso del agua de los pozos y de mi casa, no veía sentido en molestarme en resolverlo. Remojamos nuestros cuerpos allí. Sí, en realidad se llama baño y este puede ser disfrutado por todos, por eso se llama baño público. Tal cosa. Había una zona de lavado, así que allí nos enjuagamos el cuerpo. Después de hacerlo, finalmente nos sumergimos en la bañera. Realmente no ofrece mucho ahora, con el clima cálido y todo eso, pero una vez que llegue el invierno, esto debería resolver el problema del agua helada. Para construir algo tan maravilloso por nuestro bien, muchas gracias, señor. Oye, no es nada, mi don hizo todo el trabajo. ¿Esto no es nada? Eres nuestro salva, nuestro jefe de aldea. Después de todo, nuestro jefe de aldea. Ahorrar. L. No, eso no importa. De todos modos, estoy seguro de que todos lo apreciarán. ¿Qué fue eso? Eso sonó terriblemente como si estuviera tratando de ocultar algo. Gracias a los baños públicos que construí, los aldeanos quedaron muy encantados. Inmediatamente después de presentárselo, muchos se apresuraron a aprovechar sus servicios, especialmente las mujeres, tanto es así que casi no cabían en las bañeras. Además, ya hubo un caso de un joven que intentó espiar a las mujeres mientras se bañaban. Desafortunadamente para él, las mujeres lo capturaron inmediatamente y luego lo golpearon brutalmente. Posteriormente lo enviaron a la cárcel. Con suerte, ese hombre fue un ejemplo suficiente para disuadir a todos los demás de espiar. Las mujeres superaban en número a los hombres en esta aldea, por lo que espiarlas era casi lo mismo que enemistarse con toda la aldea. En otras palabras, espiar, no, nunca. Pero si es el jefe, no creo que me importe. Más bien, ¿por qué no te bañas con nosotros, jefe de la aldea? Si te lavaríamos la espalda. No, gracias. Absolutamente no puedo hacer eso. Después de rechazar una invitación tan absurda de las damas, me escapé apresuradamente. Caray, ¿cuándo me van a tomar en serio?
Escapé hasta llegar al borde del pueblo donde estaban los muros de piedra recién construidos. Había algo que quería probar con la personalización de instalaciones. Quiero decir, no sería realmente conveniente si hubiera una escalera de este lado de la pared. La capacidad de escalar la pared en un instante sería invaluable en caso de una emergencia. Y entonces, imaginé un conjunto de escaleras. Apareció ante mí en un estado semitransparente. Coloqué la parte inferior de las escaleras en el suelo y luego las extendí hasta arriba. En todo me costó 5 puntos. Creo que debería instalar unos 8 de estos. Mientras estaba pegado a las paredes, caminé e instalé escaleras a intervalos establecidos. Muy bien, listo. En realidad, ahora que lo pienso, ¿qué pasa si hago agujeros en la pared? De esa manera, podremos atacar detrás de la protección de los muros, ¿verdad? Lo probé. Me preocupaba que este agujero fuera usado en nuestra contra, así que lo hice inclinarse hacia abajo. Como en realidad estaba quitando partes de la pared, el agujero no me costó ningún punto. Sí, pero las paredes son más gruesas de lo que pensaba. Los muros de piedra tenían más de 1 metro de espesor. Por esa razón, probablemente aquí solo se podrían usar lanzas largas. Dicho esto, aquí en el pueblo apenas teníamos armas de ningún tipo. Los pocos que teníamos estaban hechos en su mayoría de madera. Como era de esperarse de las armas de madera, no eran muy fuertes. Sin embargo, fue necesario un gran esfuerzo para fabricar incluso esas armas. Por esas razones, los únicos que tenían armas en el pueblo eran los miembros del grupo de cazadores, lo que hizo que el hecho de que pudiéramos vencer a los bandidos fuera aún más sorprendente, en mi opinión. Me pregunto cómo podemos conseguir más armas fácilmente. Nuestro pueblo estaba en medio de la nada, por lo que estábamos lejos de cualquier pueblo o ciudad donde pudiéramos conseguir armas. Espera. De repente tuve una idea y me dirigí al centro del pueblo. Después de un tiempo llegué a la primera instalación que construí, el cobertizo. Ya nadie vivía aquí, por lo que ahora no era más que un espacio de almacenamiento. Tal vez pueda tomar prestada algo de madera de este cobertizo. Me imaginé tallando una parte de la pared del cobertizo en forma de varilla. De esa manera, una varilla semitransparente sobresalió de la pared y flotó en el aire. Luego de confirmar que sí, la varilla se materializó y cayó al suelo. Funcionó. Si se usa así, la personalización de las instalaciones puede hacer incluso esto, ¿eh? Aunque todavía estaba sorprendido, procedí a personalizar aún más la caña. Sin embargo, esta vez, por mucho que lo imaginara, no pasó nada. ¿Cuál es el trato? Una vez separado de las instalaciones, un artículo ya no se considera parte de las instalaciones. Entonces, una vez que algo se separa de la instalación, ¿ya no se puede utilizar la personalización de la instalación? Pero si todavía forma parte de las instalaciones, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Probé mi teoría esta vez. Sin embargo, mientras la varilla semitransparente todavía estaba unida a la pared, le di forma de espada. Cuando terminé, lo separé de la pared y lo materialicé. Funcionó. Al ver la espada que imaginé, involuntariamente dejé escapar un grito. Pude hacer una espada en un instante, a diferencia del esfuerzo que normalmente requeriría hacer una. De esta manera, no deberíamos tener problemas para producirlos en masa. ¿Qué acaba de pasar, Luke-sama? Miya, hice una espada con este cobertizo. ¿Hiciste una espada con el cobertizo? Frente a Miya, hice otra espada. Era mi segundo intento con una espada, así que esta vez pude hacerlo más rápido. Después de un poco más de explicación, fui a ver a Selen. Esperarlo. Usando mi don, hice una espada. Sí, eso no tiene sentido. Pensé que tu regalo es construcción de aldea. ¿Por qué entonces puede hacer algo como fabricar un arma? Básicamente, mi don ahora tiene la capacidad de personalizar las instalaciones que he construido. Personalicé el cobertizo para hacer esta espada. O parece que eso puede usarse para muchas cosas. De hecho, era ampliamente aplicable. A través de él, pude fabricar no solo armas sino también armaduras, accesorios y más. Si por ahora, revisemos el desempeño de esta espada. Cuando lo dije, Selen llamó a Balrat-san. Intenta usar esta espada. Sí. Iban a probarlo mediante un simulacro de batalla. Y así, Balrat-san blandió la espada que hice hacia Selen. Hizo un corte veloz tras otro, pero Selen los bloqueó fácilmente con sus 2 espadas. Aproximadamente 1 minuto desde que comenzaron, la espada se rompió. Entonces, ¿cómo estuvo? Para ser honesto, debido a que no es muy fuerte, sería reacio a usarlo en una pelea real.
Había oído que las armas de madera utilizadas por los cazadores estaban hechas de madera muy duradera, todavía eran bastante frágiles en comparación con las espadas de Selen, por supuesto, pero la espada que hice aparentemente era aún más frágil. Si compensamos su fragilidad fabricando muchos de ellos, no, porque entonces los cazadores tendrán que cargarlos todos, peor aún. Las armas podrían romperse en el peor momento posible. Supongo que tendré que mejorar la calidad. Espera, ¿qué pasa si algunas partes de un cobertizo son más duras que otras? Si uso esos. Mientras pensaba en eso, se acercó la persona más anciana del pueblo. Ejejejeje, estos mocosos han terminado su rehabilitación. Detrás de Granny estaban los primeros del grupo de bandidos en ser admitidos en nuestro centro de rehabilitación. Gracias, abuela MMM. Después de mirar más de cerca a los bandidos, me quedé sin palabras. Ninguno de ellos tenía energía alguna. ¿Están ustedes bien? Sí. Su respuesta fue solo una sílaba corta, pero aún así se volvió casi inaudible hacia el final. Sí, no hay manera de que estos tipos estén bien. Escuchen, a partir de este momento, todos y cada uno de ustedes harán exactamente lo que diga el jefe de la aldea. Si él te dice que trabajes, trabajas, si te dice que mueras, mueres, ¿comprendido? Debo supervisar a estos muchachos de ahora en adelante. Sí. ¿Qué respuesta tan débil? No has tenido suficiente de mi rehabilitación, ¿verdad? Jefe de V Village, somos sus esclavos, hacemos exactamente lo que usted manda. De estar inexpresivos, sus rostros ahora eran de pavor. Después de declararlo con la voz más chillona, se inclinaron ante mí. Se han vuelto realmente obedientes. Dudo que causen daño ahora, pero me preocupa que una vez que les quite los ojos de encima, se suiciden. Sus ojos estaban totalmente desprovistos de luz, lo que hacía parecer que eran capaces de hacerlo. Déjamelos a mí, Lux-sama, soy el sacerdote de este pueblo. Como alguien que puede oír la voz de Dios, los guiaré. Ok, entonces te los dejo a ti. Gracias a Dios. Sinceramente me preocupaba cómo cuidar de esta gente vacía. Seguramente Milla habría podido mostrar a estas personas el valor de la fe, tal vez incluso conducirlas a encontrar la felicidad interior. Sin embargo, esta decisión se trató menos de eso y más de pasar la responsabilidad a otra persona. Me pregunto cuál de ellos voy a rehabilitar a continuación. La abuela lo dijo y luego caminó emocionada hacia la cárcel. ¿Está realmente bien dejárselos a la abuela? Quiero decir, estoy preocupada por ellos, pero ¿quién más puede reemplazarla? Espera un minuto. La cárcel. Tuve un momento. Sí, claro. ¿Puedo usarlos para hacer espadas? Sí, lo que tenía en mente eran esas barras de metal en las celdas. Llegué a la cárcel. Los bandidos dentro de las celdas me miraron tan pronto como entré, así que no pude evitar estar un poco asustado. Sin embargo, traté de no prestarle atención tanto como pude y me concentré en la tarea que vine a hacer aquí. Entonces, toqué ligeramente los barrotes que me separaban de los bandidos. Parece que puedo usar esto. Mi idea era utilizar la personalización de instalaciones en estas barras de metal y hacer armas aún más fuertes que las de madera. Pero si empiezo como está, habrá un espacio entre las barras. Después de pagar 2 puntos, las barras de la celda aumentaron en 1. ¿Qué? Los bandidos, que todavía me observaban, vieron aparecer de repente una barra adicional, por lo que se sorprendieron comprensiblemente. Separé un extremo de la barra adicional y la acorté, luego lo expandí horizontalmente, pero también lo aplané un poco, luego hice que el extremo desconectado se volviera puntiagudo. Repetí estas cosas hasta que la barra tuvo forma de espada. Cuando estuve satisfecho con su forma, separé el otro extremo, haciéndolo efectivamente dejar de ser parte de la instalación. Lo que cayó al suelo fue sin lugar a dudas una espada. Esto solo hizo que los bandidos no tuvieran ni idea de lo que estaba pasando. Lo hice. Vaya, es mucho más pesado de lo que pensaba. Lo comenté después de recogerlo. Era bastante denso, pero eso también debería significar que era fuerte. Ahora que lo pienso, si hubiera hecho que las espadas del cobertizo fueran más densas, tal vez también se habrían vuelto más fuertes. Dejando ese pensamiento a un lado, decidí golpear la pared con la espada de metal que hice. Sin embargo, el impacto con la pared provocó que las ondas de choque se transmitieran directamente a mis brazos. Siento que mis brazos están a punto de caerse en cualquier momento. El problema era que la parte que sostenía era una extensión de la hoja. En otras palabras, estaba sosteniendo el mango de la hoja. Si no recuerdo mal, suelen cubrir la parte inferior con madera o cuero.
Después de pensarlo un poco, decidí hacer la empuñadura con la madera del cobertizo. Entonces moví el cobertizo al lado de la cárcel, luego coloqué el mango de la hoja en la pared exterior del cobertizo, luego hice que la pared se envolviera firmemente alrededor del vástago, me aseguré de que la madera fuera densa. Una vez que estuve satisfecho, separé la empuñadura terminada de la pared. Obviamente, hubiera preferido hacer las piezas, la hoja y la empuñadura, individualmente primero y luego combinarlas más adelante. Sin embargo, debido a que las partes de la espada ya no se habrían considerado parte de sus respectivas instalaciones, no habría podido usar la personalización de instalaciones para combinarlas. Estoy soñando. ¿Cómo puedes estar cuando estoy viendo exactamente lo mismo? Hizo una espada con la barra de metal y de repente hizo aparecer un cobertizo. ¿Qué diablos está pasando en este pueblo? Los bandidos que vieron todo el asunto quedaron atónitos, quiero decir, es algo extraño de presenciar. De todos modos, ya está completo. La empuñadura de madera debería poder absorber un poco el impacto mientras estoy en eso. Supongo que debería intentar hacer una lanza, creo que solo la punta debería ser de metal y el resto debería ser de madera. Mientras haga que el eje sea compacto, debería ser lo suficientemente fuerte. Después de seguir pasos similares, también terminé la lanza, traje tanto la espada como la lanza para mostrárselas a Selen. Selen, mira, esta vez pude fabricar armas decentes. ¿Esto está hecho de hierro? ¿De dónde lo sacaste? Selen estaba bastante sorprendida por las armas. Sin embargo, llamó a Bauratsan y volvió a entrenar con él. Esta vez, sin embargo, incluso después de varios intercambios de golpes, la espada que hice no se rompió. Parece lo suficientemente fuerte. Si no me importa usar esto en peleas reales. Parecía como si la espada hubiera pasado. Luego, para probar la lanza, Selen llamó a Rando-kun, que tenía técnicas de lanza. Es muy fácil de manejar, más importante aún, su nitidez es muy diferente a la que he estado usando. Con esta lanza, incluso yo debería poder contribuir a nuestras cacerías. Debido a que Rando-kun ha estado usando una lanza de madera hasta ahora, estaba encantado de recibir la lanza que hice. ¿Pero de dónde vino esta lanza? Lo hice. ¿Lo hiciste, jefe de la aldea? Con los ojos bien abiertos, Rando-kun gritó. ¡Guau! Te prometo, jefe de la aldea, que esta lanza nunca entrará en batalla. ¿Por qué? Porque es el primer objeto que me has otorgado, es un tesoro, no, es más que eso, será una reliquia que le transmitiré a mis hijos y a los hijos de mis hijos. No, por favor, solo úsalo. No es tan grandioso. GHH, si lo hubiera sabido, no lo habría golpeado tan descuidadamente antes. Tú tampoco, Bauratsan. Las armas estaban hechas para ser utilizadas. Sin embargo, al enterarse de que yo era quien fabricaba las armas, tanto Balrat-san como Rando-kun insistieron en que tratarían las primeras que recibieran como reliquias familiares. Parecían tan inflexibles al respecto que sentí que no podía convencerlos de que hicieran lo contrario. Así que decidí simplemente fabricar nuevas armas. De todos modos, fabricar más armas siempre fue el plan. ¿Es esto un taller de armas o algo así? No, esto definitivamente es una prisión, pero... Estaba haciendo espadas y lanzas una tras otra, causando que los bandidos en las celdas quedaran estupefactos como antes, si no más. Ejejejeje, me pregunto a cuál de ustedes rehabilitaré a continuación. Hola, yo. ¿Serás tú? ¿Tú? ¿O quizás tú? Jejejejeje. Antes de darme cuenta, mi abuela tomó una de las lanzas que hice y comenzó a evaluar a los bandidos. Más de una vez, pareció como si fuera a pincharlos con las lanzas, sin embargo, verlos asustarse por eso pareció deleitarla. Muy bien, lo he decidido tú y tú además, tú y tú. La abuela no ha hecho nada todavía, pero las 5 personas elegidas se pusieron pálidas. Y cuando los sacaban de la cárcel, sus rostros se volvieron de absoluta desesperación. Oye, jovencito. ¿MMM? ¿Escuché una voz hace un momento? ¿Solo mi imaginación? Miré a mi alrededor, pero no parecía que nadie me estuviera llamando. No es tu imaginación, yo soy quien te habló, soy el hombre que está al fondo. Miré hacia donde decía la voz y vi a un bandido que estaba apoyado contra la pared. Era un hombre de mediana edad que parecía demasiado correcto para ser un bandido. Ahora que lo pienso, había alguien que tenía un don llamado telepatía, entre ellos, ¿no? Soy Satín, antes pertenecía a una casa noble, pero después de algunos eventos, fui expulsada de mi hogar. Después de algunos giros y vueltas más, me encontré teniendo que hacer malas acciones solo para sobrevivir. Rápidamente me contó la historia de su vida.
Su historia daba cierto sentido a las cosas específicamente, como un grupo de bandidos tenía a alguien con un don, algo reservado principalmente para nobles y comerciantes ricos. Realmente he reflexionado sobre mis acciones de hoy. Robar a la gente para poder vivir no es forma de vivir en absoluto. Preferiría morir antes que lastimar a otra alma. Pero morir es demasiado fácil. Déjame dedicarme a esta aldea como forma de arrepentirme de mis crímenes. ¿Realmente lo sientes? Sí, absolutamente. Decidí usar mi evaluación de aldeano con el bandido que suplicaba desesperadamente por su liberación. Nombre, Satén. Edad, 34 años. Nivel de vínculo de la aldea, rebelde. Ocupación adecuada, oficial de comunicaciones. Don, telepatía. ¿El nivel de bonos de su aldea es rebelde? Como implica, la persona se encuentra en el estado en el que puede hacer algo rebelde contra la aldea. Sí, no se arrepiente en absoluto. Por cierto, aquellos que terminaron el proceso de rehabilitación tenían un nivel de bonos comunitarios bajo. Si bien no deberíamos esperar mucho de ellos, al menos tampoco teníamos que preocuparnos por ellos. Entonces, ¿qué tal, joven? Libérame de este lugar, por favor. Este hombre claramente se estaba poniendo de mi lado solo para salir de su celda. ¿Tanto quieres evitar ser rehabilitado por la abuela? Bueno, eso es todo, pero es mucho más que eso. Solo quiero ser útil para esta aldea lo antes posible. En el momento en que mencioné a la abuela, su rostro palideció. Podría haber pensado que sería fácil engañarme, pero esta vez no se saldría con la suya. Hola, abuela. ¿Qué es? Ese hombre de allí dice que quiere ir al centro de rehabilitación lo antes posible. ¿Qué? Cuando dije eso, el hombre se sorprendió. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Oh, así es como realmente hablas. Mocoso. Mientras tanto, la abuela quedó encantada con lo que dije. Bueno, ¿no eres admirable? Miró al hombre, lo dijo y luego soltó su habitual risa. Jejejejeje. Está bien tú, cambia de lugar con ese. De esa manera, el bandido llamado Satín cambió a regañadientes con uno de los bandidos previamente elegidos. No te preocupes, me aseguraré de recompensar tu admirable carácter con una rehabilitación más estricta. Jejejejeje. Tal vez fue porque pudo percibir lo que sucedió, pero de cualquier manera, la abuela se rió sádicamente. L. Estaba bromeando antes. Te lo digo, es broma. Realmente me arrepentí. Por favor, sácame de esto, por favor. Con ojos suplicantes, me envió otro mensaje telepático, pero esta vez lo ignoré. Buena suerte. No tiene sentido. Era de noche. Mientras estaba acostado en la cama, incliné la cabeza desconcertado. Una cama doble vino junto con la mejora a una casa de tamaño mediano. Definitivamente era mejor que la cama de la casa pequeña. Incluso si 3 personas durmieran en él, no debería sentirse tan apretado. Aunque ese no era el problema. ¿Qué pasa, Luke-sama? ¿Qué no tiene sentido? Milla y Selen me lo pidieron. No actúes como si no lo supieras. Esto no tiene sentido. He hecho una cama para cada uno de ustedes, entonces, ¿por qué están aquí actuando como si fueran a dormir a mi lado? Había utilizado la personalización de instalaciones para agregar 2 camas más. Obviamente, también les había notificado a los 2 al respecto. Sin embargo, por alguna extraña razón, todavía estaban conmigo esta noche. Luke-sama, quedarte despierto hasta tarde es malo para tu cuerpo. ¿Lo estás dejando de lado así? Sí, Lucas, dejemos de hablar y simplemente durmamos. ¿Tú también, Selen? Parece que estos 2 dormirán aquí. Pase lo que pase, bien, iré a otro lugar a dormir. Sin embargo, cuando intenté levantarme de la cama, me empujaron hacia atrás y me encerraron en su lugar. ¿A dónde vas, Luke-sama? Al baño. Pero acabas de ir, ¿verdad? Vamos a la cama ahora. Buenas noches, Lucas. Estos 2 normalmente estaban en desacuerdo, pero cuando se trataba de cosas como esta, su trabajo en equipo era impecable. Tanto es así que no pude articular palabra para objetar. Ja. Bien. Buenas noches. Acepté mi destino de dormir entre Milla y Selen. El grupo de casa de Selen no ha regresado. Ese sí, por lo general, regresan a esta hora. Selen y su grupo se habían aventurado en el bosque del norte para cazar. Se había hecho tarde, pero su grupo aún no había regresado, causando un poco de conmoción en el pueblo. El bosque antes mencionado estaba lleno de monstruos. Era peligroso incluso durante el día, pero aún más durante la noche. Por esta razón,
los cazadores solían regresar mucho antes de que se pusiera el sol. Bueno, son ellos, así que no creo que haya mucho de qué preocuparse. Por cierto, debido a que había algunas personas del cuarto grupo de refugiados que tenían dones, el equipo de caza ahora estaba formado por 15 personas. Y gracias a mi personalización de instalaciones, estaban decentemente armados. Recientemente, su equipo ha estado cazando un monstruo parecido a un conejo llamado Aru Mirage. Llamarlo conejo podría dar la impresión de que es lindo, pero el cuerno afilado en su cabeza y su cuerpo de más de 1 metro de largo harían cambiar rápidamente de opinión a cualquiera. Además, fue rápido a pesar de su tamaño, incluso un soldado ágil tendría tiempo contra eso. Dicho esto, no eran presa difícil para nuestro equipo de caza. Cada vez que salían, a menudo traían de 2 a 3 de dichas criaturas. Jefe de la aldea. El equipo de caza ha vuelto. Mientras pensaba en esas cosas, el que estaba en la torre de observación así lo informó. Y llevan una especie de caza mayor. Después de un tiempo, el grupo de Selen llegó al pueblo. Esos son orcos. El equipo de caza derribó a los orcos. Sí, orcos. No solo uno, son 2. ¡Qué mira qué grande es! Un orco era un monstruo cuya cabeza se parecía a la de un cerdo. Con una altura de más de 2 metros, estos monstruos eran realmente enormes. Además de eso, eran musculosos, tanto es así que el líder de los bandidos parecía delgado en comparación. Y eran 2. Afortunadamente, alguien en el equipo de caza tenía un don llamado Fuerza Hercúlea. Llevaba a uno de los orcos. Solo su fuerza fue realmente asombrosa. No es de extrañar que llegaran tarde a casa. Selen podría decir que derrotar a los orcos era fácil, pero para la persona promedio, eran amenazas reales. Incluso uno sería suficiente para destruir una pequeña aldea. El peligro que representaban era la razón por la que su carne era tan escasa y cara. Y, de nuevo, ahora mismo había 2 de ellos. Sí, no tenemos más remedio que comerlos ahora. Muy bien, hagamos una barbacoa esta noche. Todos, prepárense para comer mucha carne de orco. Cuando grité así, los aldeanos respondieron con voces de alegría. Podemos comer la carne de orco. Pensé que eran solo para nobles. El jefe es tan asombroso. Te seguiré hasta el fin del mundo, jefe. No, tus expectativas son demasiado. Comí algunos en casa de mis padres y, sinceramente, eran carne de cerdo un poco mejor. Mientras pensaba eso, tomé un poco de la carne de orco cocida que me ofrecieron. La carne de orco era mucho mejor de lo que esperaba. ¿Me llenan de felicidad los jugos que se desbordan de la carne? Esperaba que fuera mejor que la carne de cerdo porque esa era la impresión que me daba la carne de orco que comía en casa de mis padres, pero esto era completamente diferente. La frescura podría ser la causa. Los orcos no viven cerca de la propiedad de tu familia, lo que significa que la carne tendría que viajar varios días para llegar al mercado, y luego algo más de tiempo hasta que te la sirvan. Selen lo dijo, tenía mucho sentido. Obviamente, mantener a los orcos como ganado estaba fuera de discusión. Además, tan pronto como se encontrara un orco cerca de una ciudad, se enviarían soldados para exterminarlo. De esa manera, ni siquiera tendrían la oportunidad de criar más. Por eso, los orcos, y, por extensión, su carne, casi solo se podían encontrar en tierras fronterizas y en lo profundo de los bosques. ¡Qué bueno! Era la primera vez que los aldeanos probaban la carne de orco. Quedaron tan asombrados por el sabor que me preocupaba que se volvieran locos. Había 2 orcos, pero para tanta gente, eso no era mucho. Bueno, todavía fue suficiente para pasar una noche disfrutando de nuestra primera tanda de alcohol. Volvimos a obtener cosechas gigantescas. Me paré frente a los cultivos recién cosechados y no pude evitar sentir asombro. Teníamos zanahorias que me llegaban hasta los muslos y patatas del tamaño de mi cabeza, sin mencionar que las coles napas son más anchas que mi torso. Nuestra primera cosecha también tuvo muchas cosechas grandes, pero parecía que esta vez las cosechas fueron aún mayores. Además, esta vez pudimos cosechar mucho más y mucho antes. ¿Esto es gracias al regalo, Master Farmer? El cuarto grupo de refugiados y el grupo de bandidos me hicieron preocuparme por nuestro suministro de alimentos, pero al observar nuestra cosecha, me pareció innecesario. En todo caso, es posible que tengamos demasiado. Sobre todo teniendo en cuenta que se acercaba el verano, el calor haría que la comida se estropeara más fácilmente. Y entonces, Selen, lo de siempre, por favor. Sé. A través de la magia azul de Selen,
pudimos congelar la comida en un almacén, manteniéndola fresca por más tiempo. Jefe de la aldea, en realidad hay algo que me gustaría discutir contigo. Adelante, Balrat-san. De manera tan formal, Balrat-san, mi mediador con los demás aldeanos, pidió hablar conmigo. Creo que ya les dije esto antes, pero muchos de nosotros tuvimos que dejar a nuestros padres y abuelos en nuestras aldeas originales. Oh sí, por supuesto. Habiendo adivinado lo que Balrat-san quería preguntar, acepté de inmediato. Cuando los aldeanos abandonaron sus aldeas originales, se vieron obligados a dejar atrás a los ancianos. Después de todo, los ancianos, debido a su menor resistencia, podrían ralentizar su esfuerzo por escapar. Ahora que habían encontrado un nuevo hogar a largo plazo, era natural que quisieran traer a sus mayores aquí. La razón por la que esperaron tanto para preguntar fue probablemente porque no querían imponerse. ¿En serio, jefe de la aldea? Si no habrá ningún problema, especialmente en lo que respecta a la comida, Selen. Sí, escuché tu conversación. ¿Quieres que los escoltemos, verdad? Los aldeanos podrían encontrarse con bandidos en el camino, así que quería la ayuda del equipo de caza de Selen. Con suerte, los demás también estarían de acuerdo, especialmente aquellos que también tenían padres y abuelos en sus antiguos hogares. Luke-sama, por favor, déjenos ayudar también. ¿MMM? Me pregunté quién dijo eso con voces tan enérgicas, así que me giré para ver. Aunque lo que vi me sorprendió, quienes lo dijeron fueron los bandidos rehabilitados que estaban completamente desprovistos de vitalidad hace apenas unos días. No tenemos ningún don de combate, pero tenemos experiencia en la lucha. Si lo peor llega a ser peor, siéntete libre de utilizarnos como señuelos. O usar nuestros cuerpos pecaminosos como escudos de carne. No podía creer su cambio. Son realmente las mismas personas. Luke-sama, por favor, déjenos ayudar también. Era totalmente posible que los antiguos bandidos simplemente me estuvieran mintiendo para poder escapar, pero cada uno de ellos parecía muy serio. Compare eso con sus ojos desprovistos de toda voluntad de vivir. En cualquier caso, utilicé la valoración de mi aldeano con ellos. Para mi sorpresa, cada uno de ellos tenía un nivel de vínculo con la aldea ultra alto. No se preocupe, Luke-sama, todos ellos son ahora fieles servidores de los dioses. Lo que dijeron no fue mentira, era su sincero deseo. Oh, Milla, ¿qué les hiciste para cambiarlos tanto en tan poco tiempo? La abuela era increíble, pero Milla también lo era. Después de que ella comenzó las reuniones de adoración en la iglesia, cada vez más aldeanos tenían un nivel de vínculo comunitario de ultra alto. En la actualidad, ese era el caso de la mayoría de los aldeanos. Al parecer, incluso para los antiguos bandidos. Es todo obra de los dioses. Oh, está bien. Antes de darme cuenta, Milla se había convertido en una sacerdote devota. Sus ojos estaban tan llenos de veneración, incluso parecía como si estuviera mirando el rostro de un dios. Espera, ¿por qué estás mirando en mi dirección? Estoy pensando demasiado en esto, ¿verdad? En cualquier caso, decidí permitir que los antiguos bandidos fueran con el equipo de caza en su misión de traer a la aldea a los que quedaron atrás. Obviamente, hacer que todas las personas que tenían dones de combate se fueran a la vez dejaría a la aldea vulnerable, así que le pedí a Balrat-san que se quedara atrás. Unos días después de su partida, el equipo de caza regresó. Padre. Oh. Balrat. Gracias a Dios que estás vivo. Esa es nuestra línea. Los hermanos estaban encantados por el reencuentro con su padre. Entonces ese es el jefe de la aldea de su antigua aldea. Me alegra ver que está a salvo. Reuniones tan emotivas se producían por todo el pueblo. Cuando se separaron, tal vez se prepararon para no volver a ver a la otra parte nunca más. Entonces, era natural que se sintieran abrumados por la alegría en este momento. ¿Qué? ¿Todavía estás vivo? Estaba seguro de que ya estabas muerto. Oh, abuelita. ¿Estás seguro? Oye, no te aferres a mí. Ser abrazado por un viejo solo me hará sudar. La abuela, la que hacía de torturadora, aparentemente tenía marido. Además, este marido suyo parecía muy gentil a diferencia de ella. Me gustaría decir que las familias de los aldeanos volvieron a estar enteras, pero ese no puede ser el caso para la mayoría de ellos. Después de todo, los que fueron reclutados todavía no habían regresado. En caso de que regresen a las aldeas, Selen y su grupo dejaron notas diciéndoles que vinieran aquí. Está todo muy bien, pero no hay demasiados. Escuché que todos los ancianos de las 4 aldeas combinados eran como máximo 50 personas. Sin embargo, después de un conteo superficial, parecía que había 4 veces ese número. Además, entre ellos había muchos jóvenes.
Nos encontramos con refugiados en el camino y decidimos traerlos aquí también. Ah, ok, buen trabajo, Selen, ¿eh? ¿Por qué están atados los que están allí? Por alguna razón, un grupo en la parte de atrás estaba atado con una cuerda, eran unos 30 de ellos. Cuando los miré, parecían rudos, casi rufianes. Son bandidos, nos atacaron, así que contraatacamos. La mayoría de ellos son en realidad los bandidos que no pudimos capturar el otro día. Aparentemente, la mayoría de estos recién capturados formaban parte del grupo de bandidos que atacó nuestra aldea. Formaron un nuevo grupo, pero todavía se dedicaban al bandidaje. Cuando volví a mirar a los bandidos atados, vi a los rehabilitados hablando con ellos. Oye, será mejor que estén agradecidos. Aunque sean bandidos, tienen la oportunidad de ingresar a esta aldea gobernada por Lux-Ama. ¿Qué les pasó a todos ustedes? Es como si fueran personas completamente diferentes. Hemos sido iluminados, eso es todo, por la grandeza de Lux-Ama. Ellos, te lavaron el cerebro. Ja ja. ¿Lavar el cerebro? Si entender la grandeza de Lux-Ama es un lavado de cerebro, felizmente me lavarían el cerebro una y otra vez. Estos tipos realmente son. No te preocupes, pronto tú también lo entenderás. L. No, no, por favor, no. Los bandidos atados se aterrorizaron mucho. ¿De qué podrían haber estado hablando? En cualquier caso, deberíamos enviar a estos bandidos a la cárcel. Padre, ¿cómo puede haber una aldea aquí? Quiero decir, mira el lugar, ni siquiera hay una planta a la vista. Acabamos de entrar al páramo, no podemos estar seguros a menos que hayamos viajado un poco más. Respondí así a las quejas de mi hijo. Sabes que tenemos que hacer esto, que tenemos que triunfar. Esta es la última y única oportunidad que tenemos de evitar que nuestro pueblo muera de hambre el próximo invierno. Últimamente ha habido una serie de aumentos de impuestos en el país. Según los rumores, el Señor de la Tierra se estaba preparando para iniciar otra guerra en algún lugar. Esta era una época de guerra, por lo que las guerras no eran en lo más mínimo inusuales. Aún así, esta podría ser una guerra mayor que cualquier otra, si los impuestos que se imponen fueran una indicación. Cualquiera que sea el caso, el hecho es que las aldeas pequeñas, como la que yo dirigía, simplemente ya no podían permitirse el lujo de pagar estos impuestos. Especialmente después de la pésima cosecha de este año. Si nada cambiara, no tendríamos suficiente para alimentarnos durante el invierno. Por más que lo intenté, la única forma en que podía lograr que saliéramos adelante era haciendo una determinada apuesta. Había oído que enviaron al hijo del señor a reclamar este páramo. Si alguna vez lo lograba, tal vez algunos de nuestros aldeanos podrían trabajar para él. A menudo ocurría que las tierras recientemente urbanizadas estaban exentas de impuestos, lo que nos permitía ganar apenas lo suficiente para pasar el invierno. Y deberías darte cuenta de lo imposible que es eso. Este lugar está deshabitado porque nadie puede desarrollarlo. A pesar de los muchos intentos, ahora estás diciendo que un niño de unos 10 años y sin ningún seguidor puede hacerlo. Lo dudo, por decirlo a la ligera, teniendo en cuenta los rumores que dicen que su don es completamente inútil. La razón más probable por la que el niño está aquí es que ha sido exiliado después de perder algún tipo de lucha política. De cualquier manera, probablemente ya esté muerto o haya escapado a otro lugar. Los puntos de mi hijo fueron razonables, sin embargo, simplemente no teníamos otra opción que seguir adelante con esto. ¿Por qué tuve que nacer en un pueblo tan pequeño? Uno sin mujeres hermosas, además. Si hubiera ido a la ciudad y hubiera intentado convertirme en aventurero cuando era joven, mi vida podría haber sido diferente, mejor. Al escuchar a mi hijo quejarse sin restricciones, algo dentro de mí se rompió. ¿Cuál es el punto de quejarte de las cosas ahora, estúpido hijo mío? Lamento muchísimo que nuestro pueblo sea pequeño. Maldita sea, si nuestros antepasados te escucharan decir semejantes tonterías sobre la aldea que tan desesperadamente desarrollaron, se revolcarían en sus tumbas. Tonto de mente estrecha, ¿cómo puedes llamarte hijo del jefe de la aldea? Padre. Además, ¿te conviertes en un aventurero? ¿Cómo puede alguien que siempre se da por vencido ante los primeros signos de dificultades y no tiene ningún coraje alguna vez convertirse en uno? Espera, padre, no tienes que ir tan lejos. No. Esta vez diré todo lo que quiero decir. Para empezar, encuentra fallas en lo que la gente está tratando de hacer, pero no ofrece un plan mejor. Este viaje es exactamente eso, te quejas y te quejas por cada pequeña cosa. Es porque eres así que me veo obligado a seguir siendo el jefe de la aldea a pesar de tener ya más de 50 años. Y necesito recordarte por qué un viejo como yo está aquí en el páramo. Porque dijiste que no querías ir solo, por eso. Padre. Mira allí.
No cambies de tema, hoy voy a hacerte entrar en razón. Solo mira, ¿quieres? Es un muro de piedra aquí en este páramo. Mi hijo estaba señalando algo con locura, así que miré de mala gana. ¿De qué estás hablando? ¿Tu vista se ha vuelto tan mala que no puedes verla? Seguramente es un muro de piedra, quizás realmente haya un pueblo aquí. ¡Oy! Mi hijo corrió. Al principio, pensé que solo estaba tratando de escapar de mi sermón, pero después de un rato de seguirlo, yo también vi lo que estaba tratando de mostrarme. Es verdad, realmente hay un muro de piedra entonces. Por lo que pude ver, las paredes tenían fácilmente más de 3 metros de altura. Además, parecía extenderse infinitamente de izquierda a derecha. Parecía demasiado espléndido para rodear un pueblo sencillo, era comparable a los utilizados en las ciudades. Pero ese tipo de muro toma años para construirse, ¿no es así? Yo creo que sí, padre. Los dos estábamos estupefactos. ¿Alguien ha estado desarrollando este páramo todo este tiempo sin nuestro conocimiento? Esa fue la única explicación que se me ocurrió para la existencia de estos muros. En cualquier caso, acerquémonos. Sí, sí. Últimamente hace mucho más frío. El verano ha terminado, dando paso al otoño, muy pronto llegaría el invierno. Llegué aquí alrededor de la primavera, así que ya ha pasado medio año, Creo que sí, Luxama en aquel entonces, me preguntaba qué pasaría con nosotros, pero no esperaba en lo más mínimo que pudiéramos tener una aldea tan grande en tan poco tiempo, y todo es gracias a usted, Luxama. Creo que es principalmente mi don lo que tenemos que agradecer. Después de fundar la aldea, los refugiados llegaron en grupo tras otro. Antes de darnos cuenta, teníamos una población de casi 700 personas. En este momento, el pueblo estaba rodeado por 2 capas de muros de piedra. Había decidido separar los campos de todo lo demás añadiendo una pared interior debido a que el pueblo volvió a crecer en tamaño. Podríamos agregar más campos si fuera necesario, por supuesto. Si el espacio dentro de la pared interior se vuelve insuficiente, podríamos simplemente reposicionar los campos y la pared interior misma para hacer espacio. Hablando del espacio dentro del muro interior, estaba lleno de muchas casas adosadas. Hasta ahora, cada casa adosada solo tenía una habitación para todos los baños. Además, no había ningún baño. Sin embargo, a través de la personalización de las instalaciones, pude darle a cada unidad de una casa adosada sus propios baños y aseos. De esa manera, todos los aldeanos deberían tener ahora condiciones de vida cómodas. Dicho esto, los baños públicos todavía tenían mucho tráfico todos los días. En todo caso, debido al aumento de población de la aldea, ahora atendía a más aldeanos que antes. Tanto es así que construí otro. El invierno se acercaba rápidamente y con él llegó la preocupación por nuestras reservas de alimentos. Afortunadamente, la cosecha de nuestras cosechas iba bien. Además, nuestros cazadores han estado obteniendo carne diligentemente para nosotros. Mientras no pase nada importante, deberíamos poder resistir el primer invierno del pueblo. Mientras pensaba en esas cosas, alguien se me acercó para darme un informe. Luxama, 2 hombres han llegado a la aldea. ¿Son refugiados? No, no lo parecen. ¿Es eso así? Sí, pero tampoco parecían sospechosos. Mientras tanto, les permitimos acercarse y esperar en la entrada del pueblo. Veo, gracias por tu trabajo. Y así, me dirigí a la entrada para encontrarme con ellos. Cuando llegué, vi a 2 hombres que miraban nerviosamente a su alrededor. Uno de ellos parecía tener más de 50 años, mientras que el otro parecía tener alrededor de 30 años. Sus rostros se parecían, por lo que me pareció posible que estuvieran relacionados. Hola, soy Luke, soy el jefe de esta aldea. Oh, tú eres. El mayor de los 2 se arrodilló apresuradamente en el suelo e inclinó la cabeza. Al ver esto, el más joven hizo lo mismo. Somos de un pueblo del sur llamado Mao. Soy el jefe de su aldea, Mac, y este de aquí es mi hijo Manta. Sur. Entonces, ¿en algún lugar del territorio de Albert? Sí, si no le importa que le pregunte, ¿es usted quizás Luxama, el hijo de Lord Albert? ¿Ya sabes cómo soy? Oh, entonces eres tú. Hemos oído algo acerca de que Lord Albert te dio la tarea de desarrollar este páramo, pero por lo que parece, supongo que los esfuerzos de desarrollo comenzaron mucho antes de eso. No, no fue así. Cuando llegué aquí no había absolutamente nada. Me miró como si estuviera completamente confundido. Aunque solo le dije la verdad. Entonces, ¿te enviaron aquí para ser exiliado? Escuché que tienes un don inútil, ¿es eso cierto? Hola. Mira tú.
No está bien, en realidad es como dice su hijo. Les expliqué brevemente lo sucedido. Que no pude heredar las técnicas de maestro de espada de mi padre, pero mi hermano sí. Que me enviaron aquí para ser exiliado en todo menos en el nombre. Que de alguna manera u otra pude construir una aldea aquí. Pero ya basta de mí que los trae a ustedes dos hasta aquí. Bueno, para ser honesto. Fue mi turno de escuchar su historia. El mayor de los dos me habló del estado actual del territorio Albert y de cómo eso dio origen a la crisis de su aldea. Tal vez porque su historia contenía fuertes críticas sobre el Señor de la Tierra, mi padre, al principio parecieron tener problemas para hablar en ese punto, ya no era parte de mi casa noble, así que les dije que hablaran con franqueza. Sin embargo, al momento siguiente, las frustraciones que el hombre mayor mantenía reprimidas surgieron. Incluso si ganáis guerras y expandís vuestro territorio, no ganamos nada con ello. Entonces, ¿por qué deben imponernos estos impuestos despiadados? No es que planees mejorar nuestras vidas en ningún momento. No piensas en tus súbditos en absoluto. Vaya, realmente tiene muchas frustraciones reprimidas. Eso pensé para mis adentros mientras hablaba. Al final, con la cara completamente roja, incluso dejó escapar un grito. Fa padre. L. El hijo probablemente pensó que era demasiado para mostrarle al hijo del señor a pesar de mi permiso para hablar con franqueza, así que siguió mirándome, todo preocupado. Por favor, perdona a mi padre. Cuando llegó el grito, el hijo se disculpó en nombre de su padre. Lo siento muchísimo, me metí demasiado en eso. Está bien, no te preocupes si estoy de acuerdo, estar constantemente en guerra es bastante absurdo. Cuando recobró el sentido, Mac, el jefe de la aldea de Mao, se disculpó. Cuando expresé mi opinión, Mac-san se sorprendió, como si no pudiera creer que el hijo del señor dijera eso. Entonces, solo para resumir, viniste aquí para preguntar si algunos de tu gente pueden trabajar aquí para que tu aldea tenga lo suficiente para pasar el invierno. Sí, eso es exactamente. Claro, está bien, pero ¿por qué no simplemente migrar aquí? Estamos abiertos a aceptar cualquier número de personas, tenemos comida más que suficiente, así que si quieres, puedes incluso traer a todos tus aldeanos aquí. En serio. En esta época, no era raro que la gente abandonara sus aldeas y se fuera a otro lugar. En cualquier caso, Mac-san mencionó que esta podría ser la guerra más grande hasta el momento. Si es así, podría arriesgarme a adivinar contra quién se enfrentaría a continuación: el territorio de Albert. La casa Schenger era vecina de la casa Albert, aunque no tenían una gran relación. Además, también eran una de las 5 potencias principales. Si la casa Albert de alguna manera logra derrotar a la casa Schenger, la casa Albert tendría el territorio más grande de todas las casas nobles importantes. ¿Estará Raúl en el campo de batalla? No es que tenga nada que ver conmigo. Durante ese punto de la conversación, el equipo de caza regresó. Estamos de vuelta, hemos atrapado mucho hoy. Selen dijo tan extasiado. Cuando miré, fue como ella dijo, realmente capturaron mucho juego hoy. En preparación para el invierno, nuestros cazadores han estado cazando incansablemente. Aún así, su botín de hoy fue otra cosa. ¡Guau! ¡Qué chica tan hermosa! ¡Guau! Manta-san miró a Selen y tenía una expresión fácil de leer. Sin embargo, una vez que su visión se desvió hacia la cosa detrás de ella, hacia la captura de hoy, cayó de trasero. ¡Oh, orco! Incluso Mac-san se sorprendió cuando lo vio. Esta vez parecía como si estuviera a punto de huir. Por favor, cálmate, no hay nada de qué preocuparse. Mira, ya está muerto, ¿ves? ¿Qué está sucediendo? ¿Ustedes, chicos, ese orco? Sí, un equipo nuestro lo cazó en el bosque de allí, entre otras cosas, por supuesto. Aparentemente, la captura de hoy incluyó 5 Aru Mirage y 3 orcos. Nuestros cazadores se centraban en cazar monstruos porque su carne era más sabrosa que la de las bestias normales. Sin embargo, por muy buena que fuera esta captura, Selen no estaría rebosante de orgullo como ese. Quiero decir, han capturado a 3 orcos en una sola cacería antes. Fufufu, dirige tus ojos hacia allí. Miré hacia donde ella estaba señalando. Allí vi algo increíblemente grande que arrastraban hacia nosotros. ¿Qué es eso? Se llama jabalí gigante. Era un monstruo parecido a un cerdo. Medía fácilmente más de 5 metros de largo, e incluso si estuviera parado sobre las 4 patas, aún sería más alto que yo. También había colmillos de aspecto formidable que sobresalían cerca de su hocico. Incluso un orco probablemente caería por una carga realizada por esta bestia. Espera, ¿cómo lograste derribar eso?
Tan pronto como Noel y Gate detuvieron su movimiento con sus escudos, el resto de nosotros atacamos su cabeza todos a la vez. Los escudos de hierro que hiciste fueron bastante útiles, Luke. La explicación de Selen hizo que pareciera muy fácil. Además de las espadas y lanzas, también hice escudos con las barras de hierro de la cárcel, los que usaron Noel-kun, que tenía técnicas de maestro de escudo, y Gate-san, que tenía fuerza hercúlea, eran mucho más grandes de lo habitual. Sin embargo, tras una inspección más cercana, esos escudos gigantes y voluminosos tenían profundas abolladuras. Me estremecí ante el poder de la carga de un jabalí gigante. Por cierto, quien arrastraba al jabalí gigante era Gate-san. Tenía unos 30 y tantos años y una altura máxima de 170 centímetros. Sin embargo, gracias a su don, podía arrastrar fácilmente monstruos mucho más grandes que él a largas distancias. Fue un espectáculo surrealista de contemplar. Mientras tanto, ya sea por el jabalí gigante o por la increíble fuerza de Gold-san, Max-san y Manda-san se quedaron sin palabras. Padre, ¿estoy soñando ahora mismo? ¿Quieres que te pellizque? L. Sí, por favor. Ay. Duele, en realidad no es, au. Padre, ¿puedes parar ahora, au? Los dos parecían muy cercanos. En realidad, tengo un poco de envidia. Mientras tanto, dejamos el pueblo en el páramo y comenzamos el camino de regreso a casa. Incluso ahora, todavía no podía evitar pensar que todo era solo un sueño. Esas dos magníficas capas de muros de piedra, esos campos con cosechas gigantescas, esos cientos de aldeanos, todos sanos y felices, las casas limpias que todos parecían tener, esos baños públicos, y esa iglesia. Y para colmo, esos monstruos. Aparentemente, se ha convertido en algo común para ellos que ciertos aldeanos vayan al bosque lleno de monstruos y cacen esos mismos monstruos. Eso realmente me dio un susto. Casi salté de alegría cuando vi a esa hermosa niña, pero luego vi a ese orco detrás de ella. Dicho todo esto, ella realmente era hermosa. Tienes el doble de la edad de esa chica, en caso de que no lo hayas notado. En la aldea en la que vivimos, nos costaría un esfuerzo considerable ahuyentar un solo aro espejismo. Si alguna vez apareciera un orco, temo que toda nuestra aldea sería destruida. Y luego, también estaba ese gran jabalí. Escuché que para derrotar a ese monstruo parecido a un cerdo, se necesitarían más de 100 soldados. Sin embargo, su pueblo lo derribó con solo unas pocas personas. Todo fue un poco ridículo, para ser honesto. Lo más importante fue que su pueblo fue fundado hace apenas medio año. ¿Es eso cierto? Espera, en primer lugar, ¿a ese lugar todavía se le puede llamar solo pueblo? Dicen que todo se debe al don del jefe, pero eso solo lo hizo aún más increíble. Pero quizás lo más increíble fue que dijeron que iban a aceptar a todos los de nuestro pueblo. Se supone que debemos regresar a nuestra aldea y contar esta historia, pero ¿alguien nos creerá? Dudo que convenzas a más de unos pocos, papá. No muchos te admiran tanto. ¿Y de quién crees que es la culpa, idiota hijo mío? Algún tiempo después llegó aquí gente de la aldea de Mao. Esto incluía a Max-san y su hijo, por supuesto. Esa es verdad. ¿Quién hubiera pensado que había una aldea en este páramo? Miren, tal como les dije a todos, ¿no es así? Estaba medio seguro de que el jefe Max se estaba volviendo senil, diciendo todas esas locuras. Parecería que tenían que ver para creer. Bienvenidos a todos, soy Luke, el jefe de esta aldea. Un niño es realmente él. ¿Ese es el hijo de Lord Albert? Oye, ¿qué es eso de ahí? Esa cosa gigante al lado de esa casa. Salí a darles la bienvenida, pero su atención estaba menos en mí y más en lo que había al lado de mi casa. Ese es el cráneo de un gran jabalí. No estaba seguro de si era porque estaba encantada con su éxito, pero Selen quería exhibir el cráneo en algún lugar visible. Parecía abrumador, así que le pedí que lo colocara en otro lugar, como en las afueras del pueblo, pero ella todavía parecía decidida a colocarlo aquí. Jeje, gran jabalí. Aún nos queda algo de carne, ¿quieres probar un poco? No era tan buena como la carne de orco, pero aún así estaba deliciosa. Había demasiado para comer, así que pensamos en conservar el resto. Sin embargo, no hemos decidido si ahumar la carne o usar la magia de Selen. Creo que es hora de construir el lugar donde te quedarás. Decidí construir las casas adosadas justo enfrente de ellas. Seguramente me verían agregando o cambiando algo repentinamente en la aldea, así que pensé que era mejor explicárselo ahora que más tarde. Una casa, en un instante. ¿Es esto un sueño? Y así,
las 92 personas de la aldea de Mao se convirtieron en nuestros aldeanos. Sin embargo, el aumento de la población no se detuvo ahí y les pedí a todos que me dijeran si sabían de algún pueblo cercano que estuviera en problemas después de algunos pasos adicionales. La gente de esos pueblos vino aquí para que abandonaran sus hogares. Los aumentos de impuestos realmente deben haberlos preocupado. Curiosamente, los primeros que trajeron gente con problemas hasta aquí fueron los antiguos bandidos. A pesar de esa contribución, así como del hecho de que ahora estaban completamente reformados gracias a los esfuerzos de la abuela y Milla, todavía no podía tratarlos igual que a los demás aldeanos debido a los diversos crímenes que habían cometido. Como tal, mientras todos los demás vivían dentro de los muros interiores, ellos vivían entre los muros interior y exterior. Sin embargo, todavía vivían en casas adosadas como los demás. Otra distinción que tenían de los aldeanos normales era que les hacíamos vigilar, por turnos, el terreno baldío desde lo alto de los muros exteriores. Jefe Luke, otro grupo de personas que quieren migrar están aquí. Entendido. L. Satine estaba resultando particularmente útil. En aquel entonces, usó su telepatía en un intento de engañarme, pero ahora que ha cambiado, la estaba usando para enviarme informes. Sin embargo, no todos han sido rehabilitados, 2 siguen en la cárcel. Si bien la mayoría de los bandidos que arrestamos se han reformado y ahora se dedican a mejorar la aldea, 2 de ellos todavía no se han reformado. Uno de ellos era un hombre tan grande que hacía que la celda en la que se encontraba pareciera muy estrecha. Cuando me acerqué a este hombre, solo sus ojos se dirigieron hacia mí. Esto me hizo dar un paso atrás inconscientemente. Nombre, Dorial. Edad, 36. Nivel de bonos de la aldea, bajo. Ocupación adecuada, soldado. Regalo, técnicas de hacha. El hombre al que me refería era el líder de los bandidos. No importa lo que haga, este no cederá, ni siquiera muestra una reacción. Este tiene pelotas, puedo ver por qué es el jefe de los bandidos. La abuela lo dijo, casi como si estuviera admirada. Es demasiado peligroso para dejarlo suelto. ¿Por qué no consideras ejecutarlo, HMM? Como siempre, la abuela dijo algo tan inquietante con indiferencia. Por otro lado, Dorial no se inmutó, ni siquiera movió las cejas en reacción a lo que acaba de decir la abuela. No sabía si era porque había mirado el rostro de la muerte muchas veces antes, pero seguro que tenía nervios de acero. Pero entonces, de repente habló. Esa chica de cabello azul, ¿dónde está? ¿Te refieres a Selen? Ese es el nombre de la chica que me golpeó. ¿Por qué pregunta por Selen? Nunca seguiré a alguien más débil que yo. Bueno. Pero si es esa chica, no me importa obedecer lo que ella diga. Decidí invitar a Selen aquí. Eso dice él, pero... Selen miró al gigante al otro lado de las barras de hierro. ¿Qué estás tramando? ¿Crees que te dejaremos salir solo porque dices algo así? No estoy tramando nada, me has derrotado y solo quiero mostrar deferencia. Por supuesto, no estoy diciendo que tengas que dejarme salir ahora o el trato se acabará. Lo único que digo es que si alguna vez necesitas mi fuerza, la tendrás. Ciertamente, contar con la fuerza de este hombre en tiempos de emergencia sería útil, pero... Decidí posponer la decisión por ahora y comprobar cómo estaba el otro prisionero restante. Aquí está el otro. ¿No es este el primero que capturamos, abuela? En la esquina de la cárcel ahora casi vacía estaba el bandido que usamos para atrapar y capturar a los demás. Nombre, Baal. Edad, 23. Nivel de bonos de la aldea, bajo. Ocupación adecuada, gruñido. Regalo, ninguno. Vieja bruja, has vuelto. ¿Quién es la vieja bruja? ¿Quieres morir? La abuela gritó así. Sin embargo, por alguna razón, parecía que el cuerpo de Baal temblaba, no por miedo como lo habrían hecho los demás, sino por emoción. La abuela procedió a golpearlo con un palo de madera y el sonido de cada golpe resonó en la prisión. ¡Ay! Más. Más difícil. Baal parecía embelesado por cada golpe doloroso e incluso le pidió a la abuela que golpeara más fuerte. Con una expresión de disgusto en su rostro, la abuela pisoteó la región inferior de Baal. Maldito sea este gigante pervertido. Ja. Ay. Solo mirar me hizo cubrir mis partes importantes. Hola, hiji. Baal babeó y se retorció en el suelo. Sin embargo, no se pudo encontrar ni un rastro de angustia en su rostro. Solo hubo placer. Wow, eso fue, wow, tan asombroso.
Evo. Mientras miraba a Baal como si fuera una especie de insecto, la abuela soltó un suspiro. Como puede ver, nada de lo que hago funciona en este caso. ¿Cómo llegó a ser así? Me supera al principio, respondía normalmente al dolor, pero, poco a poco, se sintió satisfecho con él. ¿Se sintió complacido con el dolor? ¿Cómo funciona? Debido a que él es así, no creo que ninguna cantidad de rehabilitación usando mis métodos sirva de nada. ¿De qué estás hablando, vieja bruja? Vamos, castígame más. Recientemente, porque sabe que eso me enoja, me ha estado llamando así a propósito. Esta es la primera vez que conozco a un pervertido como este. Si es posible, me gustaría no tener nada que ver más con él. La abuela terminó siendo la que se asustó. Supongo que tendré que posponer el juicio sobre este también. El nivel de vínculo de su aldea era bajo, pero todavía era demasiado peligroso, por diferentes razones, liberarlo. Entonces, al igual que con Dorial, decidí dejar de tomar cualquier decisión. Felicidades, como ahora tienes más de 1000 aldeanos, tu aldea ha alcanzado el nivel 6. Se han adquirido 600 puntos de aldea como bonificación por subir de nivel. Ahora puedes construir más tipos de instalaciones. Se ha aumentado el área máxima de la aldea. Se ha adquirido la habilidad de la aldea, toma de territorio. Mi pueblo volvió a subir de nivel después de su continuo crecimiento demográfico. Ya hemos superado la marca de los 1000 aldeanos. Está bien, pero, ¿adquisición del territorio? Incluso si un territorio en particular ya está gobernado por otra persona, puedes adquirirlo por la fuerza a través de esta habilidad. Sin embargo, tenga en cuenta que el territorio que desea adquirir debe estar dentro de un radio de 50 metros a su alrededor. No pude usar Miran antes de venir aquí porque los territorios en los que había estado estaban gobernados por otra persona. Sin embargo, con esta habilidad, parecería que podría adquirir territorio de otro sin su consentimiento. ¡Qué habilidad tan siniestra! O bueno, no es que llegue un momento en el que tenga que usarla. Después de todo, el área máxima de la aldea ha aumentado una vez más y ahora era la totalidad del terreno baldío. Cuando reposicioné las paredes exteriores, solo cubrieron una pequeña porción del área nueva. Incluso esta cantidad de tierra me parecía demasiado vasta, así que simplemente no pensé que fuera necesario quitarles los territorios a otros. Ahora que me he alejado un poco de ese mundo de guerras interminables, este pueblo era más que suficiente para mí. No compartía el deseo de mi padre de expandir el territorio. Al alcanzar el nivel 6 de aldea, eres elegible para construir nuevas instalaciones con puntos de aldea. Son los siguientes: túnel subterráneo 20. Puente 20. Huerto 250. Escuela 250. Edificio de apartamentos 300. Un túnel subterráneo. Eso significa que puedo hacer un camino bajo tierra. Cuando lo probé, lo primero que noté fue una escalera que conducía al subsuelo. Estaba hecho de piedra y parecía bien construido, así que decidí bajar por él. Es un callejón sin salida, supongo que por eso solo costó 20 puntos construirlo. Decidí construir otro. Esta vez, un camino de unos pocos metros de largo apareció frente a mí. Curiosamente, aunque no había luces, podía ver bien hacia adelante. Asombroso. De esta manera, podremos excavar en el suelo fácilmente. ¿No es que necesitemos uno ahora mismo? Quizás podamos usar esto como refugio de emergencia. Los siguientes en la lista fueron los puentes. Como no había río cerca, tampoco necesitábamos puentes en este momento. A continuación, huertos, y aunque tener uno no significa necesariamente que obtendremos frutos. No hay necesidad de preocuparse, un huerto viene con algunos árboles por defecto. Entonces, ¿no tenemos que molestarnos en cultivarlos? Las frutas se consideraban alimentos de lujo incluso en la capital. Este páramo debe ser uno de los lugares menos probables para comer esas cosas. Además, si pudiéramos conseguirlos de inmediato sin necesidad de semillas ni el esfuerzo de cultivarlos, 250 puntos sería un precio extremadamente barato a pagar. Y entonces, inmediatamente construí uno al lado de un campo. Veamos qué es una escuela. Un lugar donde se reúnen los niños para recibir educación. O creo que he oído algo sobre eso en aquel entonces. Incluso en este país, los hijos de los nobles y los comerciantes ricos eran enviados a algún lugar y estudiaban allí. Entonces eso se llama escuela. Ese no era el caso hoy en día.
Los hijos de nobles y comerciantes ricos ahora recibían instrucción individual y en casa, generalmente por parte de un grupo de tutores. Lo que me recuerda que algunos aldeanos tienen, maestro, como ocupación adecuada. Los niños de esta aldea no tienen trabajos críticos, por lo que enviarlos a la escuela debería ser una buena idea, ¿verdad? Pensé que deberían aprender al menos a leer, escribir y hacer cálculos sencillos. Y luego, ¿edificios de apartamentos? ¿Qué son esos? Era una palabra que nunca había oído antes, pero según la guía, los edificios de apartamentos eran la próxima versión de las casas adosadas. Además, en lugar de ser de madera, un edificio de apartamentos era de hormigón armado, fuera lo que fuese. Pero cuestan 300 puntos. L. Por defecto, un edificio de apartamentos tiene 4 pisos, cada uno de los cuales tiene 5 unidades residenciales. En otras palabras, tiene 20 unidades residenciales antes de realizar cualquier personalización. Eso es mucho más de lo que pensaba. De hecho, podrían ser más baratas que las casas adosadas. Mi nombre es Dant. Se me confió el deber de supervisar el norte, un área en el norte del territorio Albert. En los viejos tiempos, nuestra familia era la casa noble que gobernaba esta región. Sin embargo, mi padre cedió el terreno al anterior Lord Albert. Mi padre supo desde el principio que no tenía ninguna posibilidad, por lo que entregó las fortalezas sin ninguna resistencia. Como resultado, nuestra familia no solo sobrevivió, sino que mi padre también fue nombrado gobernador del país. Y ahora yo tenía esa responsabilidad. Después de adquirir el norte, el territorio de Alberto no hizo más que seguir expandiéndose. Por supuesto, como gobernador, no tuve más opción que cooperar plenamente en tales esfuerzos. Dan Sama, todos sus aldeanos han dejado atrás otra aldea. ¿De nuevo? Sé que los impuestos son altos, pero ¿no hay demasiados desertores? Pensar que pueblos enteros desaparecerían. Por orden de Lord Albert, he impuesto fuertes impuestos al pueblo. Esperaba que algunos no pudieran pagar esos impuestos y escaparan a otro lugar. Pero no esperaba que fueran tantos. Después de todo, incluso si huyeran, no había garantía de que su destino les ofreciera una vida mejor. Incluso existía la posibilidad de que su vida fuera peor. Teniendo esto en cuenta, pensé que la mayoría de la población preferiría soportar los impuestos. Señor, algunos de nuestros investigadores han escuchado una historia curiosa. ¿Una historia curiosa? Si aparentemente hay una aldea en el páramo del extremo norte. Además, se dice que este pueblo tiene casas cómodas y comida suficiente para cada uno de sus ciudadanos. Algunos incluso lo comparan con el paraíso. La historia era tan turbia que por reflejo hice una mueca. El páramo al norte incluso de este lugar era completamente árido. Allí era imposible cultivar ningún tipo de cultivo. Además, a veces emergían monstruos del cercano bosque infestado de monstruos. No era un lugar para que viviera la gente. Aunque no por falta de intentos. Hubo múltiples intentos de desarrollar el terreno, pero todos resultaron en fracaso. Al principio descarté la historia, pero cuando más tarde surgieron informes que parecían similares, comencé a pensar que podría haber algo de verdad en ella. Y entonces, envié un equipo de investigación adecuado al páramo. Dedan Sama es como en el páramo. ¿Realmente hay un pueblo allí? Bueno, una ciudad, en realidad. Una ciudad. A medida que se acercaba el invierno, cada vez más personas del territorio de Alberto se trasladaban a mi pueblo. Aparentemente, han habido más rumores sobre el pueblo de lo que esperaba. Al paso que íbamos, el gobernador que administra el área en nombre del señor podría quejarse pronto. Pero claro, desarrollar el terreno baldío y construir una aldea fue exactamente lo que mi padre, Lord Albert, me dijo que hiciera, así que deberíamos estar bien. Pero ya basta de eso. No hay nada como un baño caliente en invierno. Un baño tenía el misterioso poder de disipar mi estrés y mis preocupaciones. Cubrirme con el vapor ascendente y luego sumergirme en el agua caliente también pareció aliviar la fatiga. No es que estuviera demasiado cansado cada día, pero aún así. En aquel momento me encontraba en una casa grande que había adaptado para tener un baño al aire libre. Puedo tener este lujo, ¿verdad? Quiero decir, todos, incluso los nuevos aldeanos, están asentados y cómodos ahora, ¿verdad? Bien. Hace poco que actualicé la casa de tamaño mediano en la que vivíamos y la convertí en una casa grande. En una palabra, la casa grande era asombrosa. Parecía como si 20 personas pudieran vivir aquí. Incluso tenía un gran patio con un estanque. Fue en ese patio donde coloqué el baño a través de mi personalización de instalaciones. En mi opinión, el aire frío mejoró aún más el agua caliente. Considerándolo todo, fue maravilloso, aunque tuve una queja.
Vaya, qué bonito y espacioso. Gracias a esto, siempre podré bañarme con Lux-sama. Mi única queja fue que de alguna manera se convirtió en un espacio de baño mixto. Ustedes dos saben que construí otro para ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal si usas eso? No importa cuál usemos, ¿verdad? En ese caso, elijo usar el que usa Lux-sama. Ya sabía que era inútil discutir contra ellos dos. Ja. Bien, pero no te acerques más, ¿de acuerdo? ¿MMM? ¿Qué fue eso? No te escuché del todo. Dije que no te acerques, así que deja de acercarte, ¿quieres? Además, cúbrete con una toalla. Mientras hablaba así con los dos, llegó un mensaje a mi cabeza. Jefe, un grupo sospechoso ha llegado al pueblo. ¿Otro grupo de refugiados? No, esta vez no, uno de ellos se presenta como el gobernador del área. L. Estaba pensando en ellos y ahora están aquí. Reuní a mis mejores soldados y me dirigí hacia el páramo. Mi objetivo era investigar yo mismo al aldeano, o mejor dicho, a la ciudad en dicho páramo. Pero Dan-sama, no tienes que ir tú mismo, lo haremos por usted. Quien me preguntó fue Basara, el comandante del grupo de élite que traje. Ha servido a mi familia durante más de una generación, en parte gracias a su don de combate, era un luchador que podía derrotar a un orco por sí solo, con mucho espacio de sobra. Para ser franco, hay algo que me preocupa, esa preocupación es lo que me hizo decidir que sería mejor si viniera contigo. ¿Qué preocupación es esa, si se me permite preguntar? Es posible que el hijo de Lord Albert, Lux-sama, esté en la ciudad en el páramo. ¿Qué? Todos pensaron que Lux-sama sería sin duda quien heredaría todo el territorio Albert. Sin embargo, inmediatamente después de la ceremonia de bendición, aparentemente lo enviaron a una tierra no urbanizada, aunque esto era solo un rumor. Lord Albert y su patrimonio aún no han publicado ninguna declaración oficial al respecto. Y tal vez para evitar que el público lo supiera con certeza, incluso yo, gobernador de una región, me quedé en la oscuridad. Por otro lado, las noticias sobre que el segundo hijo de Lord Albert, Raúl, heredó su don, técnicas de maestro de la espada, se difundieron por todo el país de inmediato. El hecho de que Lux-sama no fuera mencionado también significaba casi con seguridad que no heredó dicho don. Aún así, eso por sí solo no debería haber sido suficiente para que Lux-sama fuera despedido tan rápido. Sin embargo, si Lux-sama no recibió ningún don o si el regalo que recibió se consideró inútil, entonces su exilio tenía sentido. Me quedé mirando el terreno baldío que tenía delante, preguntándome si esta era la tierra no urbanizada a la que se decía que enviaron a Lux-sama. De todos modos, es muy difícil creer que se pueda construir una ciudad en este terreno baldío en tan poco tiempo. Tendremos respuestas una vez que lleguemos allí. En poco tiempo, el páramo estuvo a la vista. Como era de esperarse, no había vegetación de ningún tipo, el suelo no tenía más que arena y piedras. Más adelante, sin embargo, fue una historia diferente. ¿Qué es eso? Basara se sorprendió. Y aunque los informes me advirtieron, yo tampoco podía creer lo que tenía delante. Como para impedir que el páramo árido siguiera adelante, imponentes muros se extendían casi infinitamente. Estas murallas no eran menos espléndidas que las de Riesen, la ciudad en la que solía quedarme. No importa cómo se mire, eso es una ciudad, no un pueblo. Supongo que la siguiente pregunta es si esa ciudad realmente se construirá en solo medio año. Con solo mirar el suelo de color marrón rojizo, se podía decir que eso era imposible. Como tal, Basara y yo no pudimos hacer más que mirarnos e inclinar la cabeza. Después de un momento, decidimos acercarnos. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, se abrió una ventana de observación aproximadamente a la mitad de la pared. La ventana reveló el rostro de un hombre de aspecto rudo. Esta no puede ser la guarida de un bandido, ¿verdad? ¿Por qué has venido a nuestro pueblo? Soy Dant, el gobernador designado de la región norte del territorio Albert. Pido disculpas por visitarme sin previo aviso, pero me gustaría reunirme con el representante de su ciudad, pueblo. La otra persona lo llamó pueblo, así que decidí llamarlo así también por el momento. Aunque todavía no estaba convencido de que un pueblo pudiera tener murallas tan magníficas. En una ciudad de tamaño comparable, pasaría un tiempo antes de que se notificara a las autoridades correspondientes y un poco más antes de que nos dejaran entrar. Para mi sorpresa, no pasó ni un minuto antes de que nos dieran permiso para entrar. Dan-sama, no te preocupes, no sé lo que nos espera, pero al final, esta es una ciudad en medio de la nada. Mientras estemos aquí, ningún daño os ocurrirá jamás. Basara me lo prometió con confianza. ¿Qué?
Cuando cruzamos las puertas, estábamos confundidos una vez más. En lugar de una ciudad, lo que vimos fueron campos. Las tierras de cultivo están dentro de los muros. Normalmente, los campos y demás se mantenían fuera de las murallas de la ciudad y dentro de ellas había en su mayoría casas y otros edificios. No hace falta decir que construir muros para rodear un área tan vasta de terreno costó mucho en términos de mano de obra y dinero. Hay una segunda capa de muros allí, ¿es allí donde vive la gente de aquí? Esta ciudad es mucho más pequeña de lo que pensaba entonces. Basara lo dijo aliviado. Yo, en cambio, me asusté aún más cómo pueden construir tantos muros. No puedo creerlo estos campos. A primera vista, los campos aquí pueden parecer normales, sin embargo, si se mira más de cerca, se podría ver que era todo lo contrario. En primer lugar, las cosechas aquí eran absurdamente gigantescas. Pero lo más extraño es que había cosechas fuera de temporada. Un área estaba teñida de dorado por lo que parecía trigo, a pesar de que la temporada era invierno en este momento. Nunca había oído hablar de que el trigo creciera y estuviera listo para la cosecha en esta época del año. De hecho, nunca he oído hablar de nadie que haya logrado cultivar ningún tipo de cultivo aquí en el páramo. Un poco más tarde descubrí que incluso tenían huertos. Además, este camino. Nuestro carruaje circulaba por una magnífica carretera adoquinada que podría rivalizar incluso con la famosa autopista de Alpira. Apenas pude sentir ningún temblor durante todo el viaje. Si una carretera de este tipo estuviera presente en todo el país, los viajes, incluso los que van a la capital, serían más cómodos. Las dos capas de muros, este camino, no hace falta decir que requieren una destreza tecnológica sustancial, pero la mano de obra requerida para todo esto también debe haber sido sustancial. Aún así, todavía era difícil creer que todo esto se construyera en los últimos 6 meses. Entonces, ¿Lord Albert ha estado construyendo en secreto esta ciudad fortaleza a lo largo de los años? Y luego envió a su hijo. Pensé eso, pero invertir inmensos recursos aquí simplemente no tenía mucho sentido. Después de todo, este páramo no ofrecía importancia estratégica alguna. Al sur del páramo estaba el propio territorio Albert. Al norte había un bosque y al este una montaña, pero ambos estaban llenos de monstruos peligrosos. Al oeste había una tierra donde dos facciones luchaban entre sí, pero Lord Albert no mostró ningún deseo de querer esa tierra. Al poco tiempo, nuestro carruaje llegó a las paredes interiores. Después de atravesar una puerta, el carruaje se detuvo. Esperando a que bajara había un niño de unos 10 años. Salí apresuradamente del baño al aire libre y me dirigí hacia la puerta del pueblo. Mi cuerpo todavía estaba caliente y todavía tenía esa sensación de recién salido del baño, pero esta vez no había muchas opciones. El carruaje escoltado por musculosos soldados se acercaba rápidamente. Cuando lo vi, ya estaba en la mitad del camino entre las paredes. Hablando de las paredes, las hice más altas. La razón por la que lo hice fue para disminuir el impacto de los vientos fríos que soplaban desde las montañas hacia el este. Realmente hacía frío. Los muros de piedra ahora tenían unos 5 metros de altura, lo que sorprendió a los aldeanos cuando los vieron por primera vez. Algunos incluso comentaron que ya se podría considerar como muralla de un castillo. Después de atravesar la puerta de los muros interiores, el carruaje se detuvo. De allí se apeó un hombre bien vestido de unos 40 años. Pareció muy sorprendido cuando vio su entorno. En el territorio de Albert había unas 20 personas que ocupaban el cargo de gobernador. Todos fueron nombrados por mi padre, pero las circunstancias de cada uno eran diferentes a las de los demás. Después de que un territorio ha sido tomado mediante la guerra, el antiguo señor y su familia generalmente eran ejecutados y luego reemplazados por un subordinado leal del vencedor. Sin embargo, no era raro que un oponente que se había rendido y jurado lealtad al vencedor fuera nombrado gobernador del territorio recién adquirido. Después de todo, ya conocían la tierra. En el caso de la región norte del territorio Albert, fue este último caso. Dicho esto, la incorporación de la región al territorio Albert se produjo en la generación anterior a la de mi padre. Bienvenido, soy Duke Albert, el jefe de este pueblo. Y yo soy Dant, el gobernador designado del norte. Técnicamente hablando, tenía un estatus social más alto porque era el hijo del señor. Como tal, Dan San consideró apropiado arrodillarse. Me disculpo profundamente por no saludarte antes. Dan San se disculpó así. Cada vez que enviaban al hijo del señor a una misión, como desarrollar una tierra fronteriza, los gobernadores cercanos generalmente le hacían una visita de cortesía al hijo del señor de inmediato.
Esta vez, sin embargo, mi misión de desarrollar este páramo fue solo una excusa para exiliarme. Ningún gobernador haría todo lo posible para hacerme una visita de cortesía ahora. Probablemente ni siquiera esperaban que yo intentara construir una aldea, incluso existía la posibilidad de que no supieran que me enviaron aquí en primer lugar. Oh, no es nada, por favor, no te preocupes por eso. Más importante aún, espero que disfrutes tu estadía aquí. Él era el líder de la región vecina, por lo que era probable que interactuáramos entre nosotros muchas veces. Como tal, quería causar la mayor buena impresión posible. No lo sabía en ese momento, pero algunos de mis aldeanos estaban menos interesados en construir una buena relación con Dan San y más interesados en vigilarlo a él y su grupo. Lo había visto solo una vez antes, pero estaba seguro de que el chico frente a mí no era otro que Luke Albert Sama. Bienvenido, soy Luke Albert, el jefe de este pueblo. Y yo soy el gobernador designado del norte, Dant. Me presenté y me arrodillé. Me disculpo profundamente por no saludarte antes. Ni siquiera sabía que lo habían enviado aquí, por lo que, naturalmente, era imposible saludarlo antes. Aún así, por las apariencias, decidí pedirle disculpas. Oh, no es nada, por favor, no te preocupes por eso. Más importante aún, espero que disfrutes tu estadía aquí. Luke Sama lo dijo con una amable sonrisa. A partir de entonces volví a sorprenderme una y otra vez. Primero, estaba la variedad de edificios que nunca antes había visto. Estos edificios eran altos y anchos al mismo tiempo y tenían forma cúbica. No estaban construidas con madera, pero tampoco parecían estar construidas con piedra. Según Luke Sama, estos edificios eran las casas de los aldeanos. Por cierto, los llamamos edificios de apartamentos. Departamento. Seguimos dando vueltas. No pude evitar notar lo limpio que estaba el pueblo. En las aldeas fronterizas era frecuente que no existiera un sistema adecuado de gestión de residuos. Por lo general, simplemente cavan hoyos y arrojan allí sus desechos. No hace falta decir que el área alrededor de esos pozos apestaba. En este pueblo, sin embargo, el aire parecía muy puro hasta el momento. No hay ni una pizca de mal olor en ninguna parte. Al menos aquí olía mejor que en la ciudad de Riesen. Al parecer, esto se debía a que cada casa tenía su propio inodoro con cisterna. ¡Qué gran sistema de eliminación de residuos! No era solo el pueblo, los propios aldeanos estaban muy limpios. No era raro que los aldeanos fronterizos carecieran de una fuente confiable de agua. Su escasez hizo que limpiar sus cuerpos no fuera una prioridad, lo que provocó que los aldeanos olieran mal. Sin embargo, en este pueblo los aldeanos podían lavarse todos los días. Entonces, a pesar de su ropa gastada, en realidad estaban muy limpios. Aquí cada casa tiene un baño. No solo eso, también tenemos 2 baños públicos. ¿Cada casa? ¿Y 2 baños públicos? También noté que además de su limpieza, los aldeanos también estaban bastante sanos. Puede que resulte obvio después de ver los campos, pero ninguno de los aldeanos con los que pasé padecía desnutrición. Después de un rato más de caminata, llegamos a la casa del jefe de la aldea. Las tropas de élite que traje conmigo también se sorprendieron en cada punto, pero lo que les hizo causar conmoción fue el adorno en la casa de Luke Sama, el cráneo de cierto monstruo. Ese no puede ser un jabalí gigante, ¿verdad? Nuestros cazadores lo han cazado en el bosque de allí. ¿Has cazado un gran jabalí? Lo siento si esto es grosero, pero ¿es posible que tus cazadores se toparon con un cadáver y lo trajeron aquí? Jaja, está bien, lo entiendo. Bueno, yo no lo vi, pero creo que realmente lo quitaron. Quiero decir, vi el escudo de metal gigante que dijeron que usaron para detener la carga del gran jabalí, y fue aplastado de una manera que solo una criatura como el gran jabalí puede hacerlo. Miré con cautela a Basara y traté de preguntarle a través de mi mirada si nuestras élites podrían hacer tal hazaña. Ante eso, simplemente sacudió la cabeza de izquierda a derecha. Tal vez están mintiendo. Eso espero. Cada vez más me arrepentía de haber venido a un lugar tan loco. Guié al grupo de Dan San y recorrí el pueblo. Les he mostrado todo lo que debería, ¿verdad? Sí, creo que eso lo cubre todo. Luke Sama, lamento preguntar esto de nuevo, pero ¿esta aldea realmente se construyó hace apenas medio año? Sí, lo es. Cuando vine aquí hace medio año, no era más que un terreno baldío. Dan San mostró una cara de incredulidad. Bueno, verás, es principalmente gracias a mi regalo, edificio de la villa. ¿Edificio de la aldea? Sí. Entonces comencé a explicar mi don. Debido a que Selen me advirtió que no mencionara mis habilidades en la aldea y el hecho de que podía hacer más cosas a medida que mi aldea subiera de nivel, omití esos puntos. ¿Qué
¡Qué regalo tan increíble! Ya veo, por eso Lord Albert te envió aquí. No, no lo creo, yo mismo solo descubrí lo que mi don puede hacer exactamente cuando llegué aquí. Me pregunto qué habría pasado si me hubiera enterado en ese entonces. Creo que podría haber evitado mi destierro, pero claro, me gusta cómo resultaron las cosas, disfruto de mi vida tranquila aquí y no creo que la quiera de otra manera. Sí, como pensé en aquel entonces, no soy apto para esta era de guerra. Para que el grupo de Danzan se sintiera bienvenido, pedí a los aldeanos que les prepararan un banquete en la plaza del pueblo. Afortunadamente, los aldeanos, especialmente las amas de casa, obedecieron, hicieron todo lo posible para preparar platos elaborados con carne de orco, así como con los cultivos que cosechábamos. En cuanto a las bebidas, por supuesto sería el alcohol que hiciéramos. Es tan delicioso. Me alegro de que te guste. Ese está hecho con los cultivos cosechados en este pueblo. ¿Qué pasa con esta carne? Es carne de orco, hemos cazado a algunos de los orcos que viven en el bosque de allí. Es carne de orco. Las voces de sorpresa vinieron no solo de Danzan sino también de los soldados que actuaban como su guardia. Parece haber una buena cantidad de orcos en el bosque, por lo que el suministro no debería ser un problema por ahora. Lo que quiero decir es que, por favor, no te contengas. El suministro no debería ser un problema. Está mintiendo, ¿verdad? Tiene que estar mintiendo, ¿verdad? El grupo de Danzan parecía todavía estar tenso. Sin embargo, deberían poder relajarse un poco una vez que beban un poco de nuestro alcohol. Eso pensé, pero entonces, Milla de repente se levantó y se dirigió a toda la multitud. ¿Qué va a hacer ella? Como entretenimiento para las festividades de esta noche, a los estimados luchadores de nuestra aldea les gustaría realizar combates de exhibición. ¿Están haciendo qué? ¿Cómo es que no había oído hablar de esto antes? Dicho esto, los partidos de exhibición definitivamente harían las cosas emocionantes. Después de que Milla terminó con su anuncio, Balrat-san y Perun-san, quienes tenían técnicas de espada, caminaron hacia el centro de la plaza. Poco después, comenzó una feroz y veloz pelea con espadas. Mientras tanto, los aldeanos observaban con creciente entusiasmo, incluso hubo algunos que se pusieron de pie y gritaron para animar. Los dos fueron realmente asombrosos, los había visto entrenar antes, pero sentí que ahora eran mucho más fuertes que en aquel entonces. ¿Es mi imaginación o los guardias de Danzan dejaron de comer por completo? Disculpe, pero quizás la comida no es de su agrado. Oh, no es eso. La comida es divina. Es solo que, no puedo dejar de mirar. Como me preocupaba, decidí preguntarlo. Quien rápidamente sacudió la cabeza y respondió a mi pregunta fue Basara-san, el líder de los guardias. Bueno, claro, son luchadores, así que por supuesto estarían concentrados en ver el combate de exhibición. No hay duda al respecto, esos dos, tienen el don, técnicas de espada, pero ¿cómo puede haber dos personas así en una aldea remota? Basara-san pronunció algo en voz baja, pero probablemente era un análisis de la pelea que solo un compañero luchador entendería, así que no me molesté en preguntar. Después de un rato, el partido de exhibición terminó. Balrat-san y Perun-san salieron, solo para ser reemplazados por otros dos. Al igual que antes, los reemplazos comenzaron un simulacro de batalla. No me digan que este lugar tiene más gente con dones. Teníamos más aldeanos y, como era de esperar, teníamos más personas con dones. Incluyendo a los niños que aún no podían desbloquear sus dones, aproximadamente el 10% de la población los tenía, eran fácilmente más de 100 personas. De ellos, 31 tenían dones de tipo combate. Sin embargo, excluyendo a los niños, los ancianos y los que tenían problemas de resistencia, el recuento se reduce a 24. Por nombrar algunos de los dones presentes en nuestra aldea: técnicas de espada, técnicas de lanza, técnicas de hacha, técnicas de agarre, técnicas de látigo, técnicas de arco y técnicas de aiki. A medida que avanzaba la noche, se hizo cada vez más evidente que cada uno de esos 24 aldeanos participaría en la serie de partidos de exhibición de esta noche. En cuanto a los demás aldeanos, animaron con entusiasmo a los combatientes. ¡Wow! El látigo fluye tan libremente. Es como parte de su brazo o algo así. Eso es todo. Allá. Ir. Oh, eres tan genial. Por otro lado, el grupo de Danzan estaba inquietantemente silencioso. Podría ser que estuvieran tan concentrados en mirar. Aunque se ven un poco pálidos. Cuando terminaron los partidos de exhibición para los 24 aldeanos que tenían regalos de tipo combate, aquellos que tenían regalos de tipo mágico se levantaron y caminaron hacia el centro,
con la plena intención de mostrar sus regalos. Los obsequios de tipo mágico eran incluso más raros que los obsequios de tipo combate. De hecho, solo teníamos un total de 8 aldeanos que tenían tales dones. Ese recuento incluía a Selen y a 2 niños que aún no habían sido bendecidos. ¿Incluso hay quienes pueden usar magia? ¿Qué diablos está pasando en este pueblo? ¿Estás seguro de que estás bien? Supongo que la comida realmente no. No, estoy bien. En realidad. Así que no me hagas caso, por favor. Aunque definitivamente no parecía estar bien, Basara-san sacudió la cabeza rápidamente. Cuando terminó la fiesta, nos guiaron a un lugar determinado. Era una residencia que se parecía exactamente a la casa del jefe de la aldea. Si mi memoria no me falla, no creo que hubiera nada en absoluto aquí cuando nos mostraron el pueblo antes. Probablemente fue gracias al regalo de Luke-sama. Aún así, para que un edificio tan espléndido como este se construyera en tan poco tiempo, era nada menos que increíble. Siéntete libre de quedarte en este lugar. Creo que también es lo suficientemente grande como para acomodar cómodamente a tus guardias. Muchas gracias, Luke-sama. Entramos nerviosos. Al igual que el exterior, el interior también está bien construido. No solo eso, incluso ya había muebles y otros muebles colocados. También había otras cosas increíbles, como baños y retretes interiores adecuados. Su don fue simplemente increíble. Sé franco conmigo, ¿qué opinas de este pueblo? Mientras estaba sentada en un sofá en la sala de estar, se lo pregunté a Basara, que estaba sentada frente a mí. Es anormal, por decirlo menos. Estuve completamente de acuerdo. Pero claro, todo el mundo probablemente también estaría de acuerdo. Dan-sama, me gustaría disculparme contigo. ¿Para qué? Antes de entrar en la aldea, os prometí que mientras estuviéramos cerca, ningún daño os ocurriría en este lugar. Me gustaría retractarme de esas palabras. Basara era un soldado hábil y experimentado, pero aún así me lo dijo. Simplemente no tenemos ninguna posibilidad si deciden atacarnos. Todas nuestras élites aquí no podrán contenerlos por mucho tiempo. Tomar represalias con el resto de las tropas en casa no solo es desaconsejable, sino que yo diría que es suicida. Oh. Ya lo sospechaba vagamente, pero ahora era innegable, esta aldea realmente tenía más potencial de guerra que cualquier lugar llamado aldea podría tener. No puedo creer que tengan tanta gente con dones de tipo combate y mágico, especialmente si lo que dijeron es cierto, que la mayoría de la gente aquí eran refugiados del oeste y de nuestro propio territorio. ¿Quizás puedan bendecirlos a todos sin restricciones? Cuando lo pensé, había un edificio que parecía una iglesia por alguna razón. No hablaron de ese edificio naturalmente. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Después de todo, estaba abrumado. Pero entonces, ¿de dónde habrán sacado un sacerdote que realizara el rito? Sin excepción, todos los sacerdotes que tenían el don llamado oráculo, eran administrados por la iglesia. Después de todo, para recibir el regalo de oráculo, la iglesia tenía que realizarles una bendición primero. No podía imaginarme a la iglesia accediendo a bendecir a todos estos aldeanos. Sin embargo, si por alguna razón hubo una excepción aquí en este pueblo. Pero suponiendo que los aldeanos comunes y corrientes puedan ser bendecidos, ¿recibirán tantos regalos? No estoy seguro. La iglesia siempre ha afirmado que incluso si a los plebeyos se les da el rito de bendición, menos del 1% de ellos recibirán un regalo. Si eso no es cierto. Sí, o mejor dicho, cuando la iglesia se enterara de la existencia de este pueblo, no permanecerían en silencio. Y desafortunadamente para este pueblo, la iglesia todavía tenía cierto nivel de influencia incluso en esta época de guerras constantes. Entonces, ¿qué planeas hacer con esta aldea, Dan-sama? Después de informarlo a Lord Albert, por supuesto. No, ni siquiera haré un informe. ¿En realidad? Basara me miró con los ojos bien abiertos. Lord Albert está actualmente ocupado preparándose para su próxima guerra, por lo que asuntos internos como este probablemente serán confiados a Raúl-sama. Y en el caso de que la casa Albert ganara contra la casa Streher, era muy probable que Lord Albert permaneciera en su tierra recién adquirida y la gobernara al menos por algún tiempo. Si es así, Raúl-sama probablemente sería puesto a cargo de todos los asuntos en el actual territorio Albert. En otras palabras, es casi seguro que mi informe pasará primero por Raúl-sama. He oído que Raúl-sama es bastante antagonista con su hermanastro, entonces, sospecho que no quiere que Lord Albert sepa del éxito de Luke-sama aquí. Gracias a haber heredado técnicas de Swordmaster, Raúl-sama se convertiría en el próximo señor del territorio Albert. Sin embargo, todavía no era imposible para Luke-sama robarlo.
Raúl Sama intentará aplastar esta aldea antes de que Lord Albert tenga idea de que existe. Si bien la iglesia era una amenaza para esta aldea, Raúl Sama sin duda planteaba una amenaza mucho más importante. Pero Dan Sama, si se descubre que usted intentó ocultar la existencia de esta aldea. Yo era un sirviente de la casa Albert. Si se supiera que actué por mi cuenta en este asunto, mi vida habría terminado. Aún así, elijo arriesgarme en esta aldea en Luxama. Como gobernador, siempre había administrado esta tierra exactamente como la casa Albert quería que lo hiciera. Cuando me ordenaron imponer fuertes impuestos a mi pueblo, lo hice, a veces por la fuerza me había convencido de que tenía que hacerlo, de que no tenía otra opción. Sin embargo, por cobarde que fuera, estaba dispuesto a arriesgarme en esta aldea en las tierras baldías. En lugar de Raúl Sama, creo que es Luke Sama quien debería convertirse en el próximo jefe de la casa Albert. Creo que Luke Sama será el mayor señor que la tierra ha tenido y jamás tendrá. L. Sin que Dante y Basara lo supieran, había alguien acechando debajo del piso de la sala en la que se encontraban. Dependiendo de su conversación, este merodeador podría lograr que los dos nunca pudieran regresar a esta aldea en este páramo. En otras palabras, gracias a la declaración de Dante, escapó involuntariamente de la muerte. Buenos días, Dan-san. ¿Conseguiste dormir bien anoche? Ah, Luke-sama, buenos días. Sí, gracias por el alojamiento. Dan-san parecía renovado esta mañana, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ayer no se veía muy bien, pero probablemente fue solo por el largo viaje que tuvo. De manera similar, los guardias de Dan-san que ayer lucían incluso peor que él, ahora también lucían mejor. Luke-sama, hubo tantas cosas que me sorprendieron ayer que olvidé decirle algo. Dan-san de repente puso una expresión seria. Naturalmente, eso me hizo preguntarme qué quería decir. Les agradezco sinceramente que hayan acogido a la gente del norte. Oh, está bien, en realidad, creo que debería disculparme por eso. Quiero decir, me llevé a algunos de tus ciudadanos. No, por favor no lo hagas. Es totalmente culpa mía por permitir que sus condiciones de vida se deterioren hasta el punto de verse obligados a abandonar sus hogares, así que, en lugar de reprocharte, prefiero agradecerte. Gracias a Dios que no está enojado por eso. Y, me doy cuenta de que esto es terriblemente desvergonzado de mi parte, pero ¿podrías quizás vendernos algo de tu comida? Para ser franco, el norte está sufriendo actualmente una hambruna. Al parecer, no pudieron cosechar muchas cosechas este año. Añade los impuestos y... En mi opinión, ahora no era el momento para las guerras. Muchas personas lograron refugiarse en este pueblo, pero eran solo una pequeña fracción de todas las personas que padecían la hambruna. Sí, por supuesto. De hecho, tenemos más de lo que podemos consumir en este momento, por lo que nos evitarás desperdiciar buena comida. ¿Realmente no te importa? Sí, definitivamente. Si resulta que necesitamos más alimentos, simplemente podemos aumentar el número de nuestros campos. Además, dada la naturaleza de nuestros campos, podemos cultivar incluso en invierno. La mayoría de nuestros más de 1000 aldeanos trabajaban en la agricultura, por lo que la mano de obra tampoco era un problema. Me alegro mucho de escuchar eso. Sin embargo, al norte le falta dinero en este momento. Si es posible, ¿podemos ofrecer bienes en su lugar? Seguro nuestra aldea se creó recientemente, por lo que todavía nos faltan muchas cosas. Para ser honesto, preferiríamos que fuera así. Gracias, señor Luke. Dan-san lo dijo y luego inclinó la cabeza repetidamente. Su familia era la casa noble que gobernaba este lugar antes de que la casa Albert tomara el control, por lo que, a diferencia de la mayoría de los gobernadores que venían de fuera del territorio al que fueron asignados, Dan-san se preocupaba verdadera y profundamente por su pueblo. Sin embargo, esto probablemente hizo que su incapacidad para oponerse a las directivas de mi padre fuera aún más irritante. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a intercambiar bienes? ¿Deberíamos enviar a alguien? Creo que será más conveniente para ambos si le pido a una empresa comercial de confianza que envíe a sus comerciantes aquí para entregarle nuestros productos. La empresa comercial que tengo en mente tiene sucursales en todo el norte, por lo que adquirir lo que se necesita y también distribuir los alimentos a nuestra gente debería ser más sencillo que si lo hicieran nuestras propias oficinas gubernamentales. Veo bien entonces. Una de las cosas que quería de este trato era ropa. En ese momento, no teníamos manera de hacer ropa en el pueblo, así que todos lavaban y volvían a usar la misma ropa una y otra vez. Si es posible, me gustaría haber completado varios acuerdos con Dan-san antes de que llegue el invierno. Después de todo, la nieve y otras cosas obstaculizarían los viajes. Luego, Dan-san me notificó que partirían lo antes posible. Le pedí que se quedara un poco más,
pero quería regresar y notificar a la empresa comercial de inmediato. Y así, viajé con ellos hasta la puerta del muro exterior para despedirlos. Por favor, vuelve a visitarnos. Definitivamente lo haré, espero con ansias ver en qué se habrá convertido esta aldea para entonces. Jaja, probablemente será lo mismo. Cuando Dan-san subió a su carruaje, de repente pensé en algo. Ah. Viajar por este páramo debe ser difícil, ¿verdad? Te abriré un camino. Disculpe. Hice que el camino en el pueblo se extendiera hasta el final del terreno baldío lleno de baches. No pude verlo todo, pero de alguna manera sabía que llegaba hasta allí. De esta manera, incluso los comerciantes que vendrían aquí no tendrían que sufrir un viaje lleno de obstáculos. Gracias, Luke-sama. Mucho por permanecer igual. La aldea ha cambiado incluso antes de que me fuera. ¿El grupo de Selen aún no ha regresado? Selen y su grupo de caza habían salido a cazar, pero aún no habían regresado. Los días se han acortado últimamente, por lo que pronto oscurecería. Espero que estén bien. El grupo de caza había crecido en número, así que estaba bastante seguro de que llegaban tarde sin ningún motivo real. Sin embargo, cuando llegó la noche y los alrededores se volvieron totalmente oscuros, no pude evitar sentirme ansioso. Entonces, cuando Satín informó que los cazadores habían regresado, me sentí algo aliviado. Sin embargo, sus siguientes palabras me hicieron preocuparme nuevamente. Dicen que solo alrededor de un tercio de ellos están aquí. ¿Pasó algo? Corrí hacia la puerta norte, la puerta más cercana al bosque. Al llegar, eché un vistazo superficial. No pude encontrar a Selen. Inconscientemente me acerqué a Balrat-san, que estaba en la vanguardia. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Selen y el resto? Ah, perdón por preocuparte, jefe de la aldea. ¿Están todos bien? Por supuesto, eso también se aplica al capitán Selen. Las palabras de Balrat-san me permitieron dejar escapar un suspiro de alivio. Si ese es el caso, ¿dónde están los demás? Bien. Balrat-san luego procedió a contar los acontecimientos del día. Estábamos cazando como de costumbre cuando, de repente, escuchamos lo que parecía un rugido y un grito desde el interior del bosque. No creíamos del todo que hubiera alguien más además de nosotros en el bosque infestado de monstruos, pero aún así decidimos investigar. En la escena, vimos dos grupos peleando entre sí, un grupo de monstruos enfurecidos llamados osos pardos locos y un grupo de elfos. Elfos. Se consideraba que la raza elfa estaba relacionada con nosotros. La raza humana tenían orejas largas y puntiagudas, tuvo una vida útil realmente larga, y se decía que la mayoría de ellos tenían rasgos hermosos. Se decía que en aquel entonces interactuaban con nosotros. Sin embargo, la opresión debido a su apariencia aparentemente les ha hecho cesar todas las interacciones. Entonces, ¿se escondían aquí en este bosque infestado de monstruos? Decidimos ayudar a los elfos. Nuestras fuerzas combinadas no tardaron mucho en derrotar a todo el grupo de osos pardos locos. Nuestro grupo resultó mayoritariamente ileso, pero muchos de los elfos sufrieron heridas graves. Los elfos mencionaron que tienen un asentamiento en lo profundo del bosque, pero regresar mientras muchos de ellos están heridos parecía extremadamente peligroso. En ese momento, el capitán Selen se ofreció a escoltarlos hasta su asentamiento. Pero pensaron que hacerlo sin avisarnos nos preocuparía. Como tal, decidieron dejar regresar a algunos miembros del grupo de caza. Entonces, Selen se dirige ahora mismo al asentamiento de los elfos. Sí, probablemente ellos también ya lo hayan alcanzado, pero las noches en el bosque son extraordinariamente peligrosas, por lo que podrían pasar la noche allí y regresar mañana. Un asentamiento élfico, me pregunto cómo será eso. Bueno, en cualquier caso, me alegra que Selen y el grupo de caza estén a salvo. Al día siguiente, Selen y los demás regresaron. ¿No hay más de ellos? Muchos de ellos parecen desconocidos. Espera un minuto. Son elfos. Eres Luke Dono, el jefe de la aldea. Ah, ese sí. Uno de los elfos dio un paso adelante y empezó a hablar. Era la primera vez que hablaba con un elfo, así que estaba nervioso. Desafortunadamente, eso me hizo responder con voz aguda. Mi nombre es Pilianius Melrebore Leonius Serenelare. Hasta la vista. Es imposible que lo recuerde. Me doy cuenta de que es largo, así que llámame Pilia. Oh, gracias a Dios. Pilia-san, ahora que tengo memoria. Parecían guerreros. Llevaban armaduras de cuero y arcos colgados en la espalda. Al igual que me dijeron, los elfos eran realmente hermosos. Incluso entre ellos, la elegancia de Pilia-san, sus bonitas cejas, su altura, su frialdad, todo combinado la convertía en algo más. Estamos profundamente en deuda con sus aldeanos. En nombre de nuestro líder, hemos venido aquí para darle las gracias.
Veo aprecio que te hayas tomado la molestia, no tenemos mucho en este pueblo, pero por favor siéntanse como en casa. De esa manera, mostré el pueblo a los primeros elfos que conocí.